Este no es un espacio ordinario, es un campo de resonancia, donde esas dos mentes inquietas se encuentran y crean un territorio para explorar en conjunto. Estas dos mentes no buscan consensos fáciles ni respuestas predecibles. Por lo tanto, Merge invita a esas mentes que están buscando cuestionarlo absolutamente todo, sobre todo para poner a prueba sus propias ideas y encontrar en estos nuevos ángulos potenciales desarrollos. Este es un punto de encuentro donde el conocimiento evoluciona, y espero que todo este ejercicio pueda iluminar esta vastedad increíble y desconocida, esa caja negra. Esto es Merge. Bienvenida y bienvenido. Mira, a ver, te ríes porque sabes que es verdad. Así empezamos, porque estaba en la ducha y digo, le voy a hacer... Oye, Jorge, ¿cómo se resuelve el sentido de la vida? Empezar con unas preguntas así como muy duras y decir, claro, la materia oscura... Y bueno, nada, total que he dicho no. Lo importante es volver a encontrar ese espacio en el que tú y yo conseguimos estar, esas 2 horas y pico, en la que... Te cuento que estuvimos 2 horas con Jorge, aquí lo tienes, estuvimos debatiendo, reflexionando, ahondando sobre temas. Luego me fui absolutamente impactado, que también, no pongas cara de duda, porque luego te di las gracias al día siguiente. Cierto. Fue un día muy especial, un día yo estaba muy saturado y el día siguiente resolví muchas cosas y hoy sigo limpiando, pero me sigue asombrando la cantidad ¿no? de lo que acabas de decir, ¿no? Cuánta información entra comprimida en el lenguaje, en una mirada. Es apasionante. Y sin el lenguaje, incluso nuestro cuerpo, ¿no? Hay muchos metadatos, si nos fijamos y observamos, transmitimos más con el cuerpo que con una mirada, a veces, que con el texto o el verbo, ¿no? Sí, pero bueno, tu experiencia, claro, la confianza, ¿no? El vínculo, o sea, automáticamente después de esas horas sumadas a los anteriores impactos que tuvimos juntos, lo primero que hice yo voy a escuchar atentamente a esta persona. Había muchas sincronicidades durante esa grabación, luego antes, y yo te lo decía todo el rato en la conversación, no puedo parar de encontrar síncronos. ¿Qué sentido tiene? Y de hecho, te acabo de decir ahora, mira qué pocos inputs hay aquí, ¿no? Qué pocos parámetros y qué tan complicado y aprendizajes extraigo una y otra vez. Y tú dijiste... Siempre hay más de lo que parece, ¿no? Efectivamente, nos rodean demasiadas cosas que muchas veces no somos conscientes y juegan, entran en juego, obviamente. Entonces, sí. Todo parece más simple de lo que es y que algo, ¿no? A veces igual simplificamos la realidad, que es más compleja de lo que tendemos, ¿no? A pensar y hacer. Claro. Entonces, en esa simplificación, y claro, vamos a ir entrando en múltiples temas. Algunos se repetirán, otros no. No sé muy bien por dónde vamos a ir. Esto es una aventura y un viaje que vamos a ver por dónde va. Exactamente, y la vamos a compartir, que justamente ese es el viaje que empezamos. Y primero venía razonando muchísimo sobre, claro, comprender la cuántica es algo que no se puede comprender ahora mismo. No hay base lógica para que un cerebro basado en la clásica lo pueda, ¿no?, desencriptar y comprender en su totalidad. Pero sí podemos analizar e ir pensando en las oportunidades que hay, en las aplicaciones que pueden haber, esas sensaciones que tienes tú también, ¿no?, de estar viviendo un contexto en el que te recuerda a otros momentos y dices, wow, aquí hay algo. Sin duda, sin duda. Bueno, yo matizaría simplemente por añadir un punto de que sí hay personas científicas que tienen un conocimiento más profundo de lo que igual el resto de los humanos conocemos, ¿no? Aún así es cierto que para mí sigue habiendo magia en cosas cotidianas que nos rodean. El que esta conversación pueda llegar allá donde estén las personas que quieran escucharnos y reflexionar conjuntamente con nosotros, a mí me parece un milagro. Que llegue la canción que queremos escuchar en un momento dado, la película que queremos ver o el vídeo de Merge que queramos degustar en ese momento, ¿no? A mí me parece un milagro. Aunque técnicamente sepamos los principios y fundamentos, no deja de ser apasionante que en cualquier parte del mundo que haya conectividad pueda llegar el mensaje, ¿no? A mí eso me parece mágico, aunque haya principios que podemos explicar técnicamente. Y así vamos a la cuántica, que todavía, aunque sea un nuevo paradigma que lleva con nosotros 100 años, seguimos avanzando y bueno, se están acelerando pues descubrimientos y aprendizajes. Claro, parar
estar en el presente y darnos cuenta, todas las personas, que podemos tener la capacidad en el palmo de la mano, tener cientos de patentes que están acumuladas, ¿no? de descubrimientos, una especie de revulsivo, de brillantez de personas, como bien dices, ¿no? De que son capaces de ver más allá, de realmente salir de su contexto y crear esa brillantez, porque la crean ellos o porque viene dada a veces. Bueno, yo creo que todos realmente crecemos sobre lo que otros que nos han antecedido. Pues bueno, la ciencia se basa en eso, ¿no? En seguir acumulando e incrementando el conocimiento. Y esta conversación pues suma experiencias, visiones, perspectivas que también enriquecen en sí mismo, ¿no? Entonces, yo creo que es realmente el devenir de la historia, y es así. Mencionabas antes la sensación que te compartía de un encuentro europeo del sector de tecnologías cuánticas de hace 15 días, y tuve las mismas sensaciones que cuando la telefonía móvil en los 90 empezaba a despegar. Y ese tipo de conversaciones genuinas entre personas que a priori podrían considerarse competidores o que potencialmente en alguna cuestión pueden friccionar, todo lo contrario, eran conversaciones naturales. Quizás en la ecuación todavía no hay grandes inversiones, y estamos descubriendo y viajando conjuntamente en un trayecto pues que compartimos muchos comunes denominadores, y por lo tanto nos lleva a hablar con naturalidad, tranquilidad y sensaciones muy positivas de que viene algo muy grande. Ese es un poco el resumen, y reviviendo parte de la historia de lo que ahora nos parece normal, tener un teléfono móvil, pero que hace unas décadas no era tan accesible. Sí, pero paremos ahí en esto que dices tú, que a mí me pasa también mucho. Es qué increíble que ahora mismo yo pueda estar haciendo esto, ¿no? O qué increíble poder acceder a estar caminando en el monte y estar escuchando el merge de otro, que bueno, merge o cualquier contenido a la carta que quieres tú disponer y que aparece mágicamente. Y cuánto hay de esto, ¿no? Y luego cuánto de ese desconocimiento hace que haya una fractura, una grieta. Yo justo hoy hablaba de un tema de ciberseguridad y demás. Dice, vale, gracias por explicármelo, pero no entiendo ni el 80% de lo que me estás contando, y yo realmente lo único que siento es que estoy intranquilo, no tengo la solución, o sea, no me traes la solución y el problema está ahí, y aunque me lo expliques y lo intentes, no lo voy a comprender del todo. Entonces, claro, hay una grieta, ¿no? En ese aspecto. ¿No crees que hay una grieta social? Claramente, ya con la IA está pasando, y con la cuántica ya, digamos que es como ciencia ficción para mucha gente, que de hecho cree, ¿no? que es ciencia ficción. Sí, siempre lo que suele ocurrir es que con los avances, y especialmente estamos ya en una aceleración de todos estos avances enorme, pues todo lo desconocido, y quizás ahí es donde radica la sensación de incomodidad, frustración, lo que no conoces pues es más complejo, y ahí lo que afloran son sentimientos, emociones de preocupación, ¿no? Más que preocuparse, es mejor ocuparse. Tenemos la fantástica oportunidad de beber de fuentes gratuitas que nos permiten acceder a conocimiento de primer nivel. Quizás la contra es que estamos un poco infoxicados, y encontrar las fuentes óptimas, objetivas, no es fácil, requiere tiempo. Pero bueno, ya depende del espíritu crítico de cada persona, pero tenemos grandes opciones de poder aprender y desde tu casa o allá donde estés, ¿no? Lo cual, pues yo he tenido también la oportunidad de... Te voy a contar algo que creo que no te he contado, ¿no? Ya que estamos en esta conversación. Yo tuve la oportunidad en 2009, había una fundación que se llamaba TED, que no era tan conocida, y el acrónimo venía de tecnología, educación y diseño, que eran como los tres vectores que consideraba el fundador de este movimiento, diría yo, que eran necesarios y claves para un desarrollo equilibrado, etc. La primera edición fue un éxito en cuanto a asistencia, un fracaso en cuanto a la sostenibilidad económica. Y pasó varios años hasta que finalmente tuvo ya el círculo redondeado para poder hacer todo. Y ya TED empezó a ser un poquito más conocido, había vídeos que se empezaron a publicar, pero mantenía un modelo de asistencia presencial. Entró un inversor y propuso que ya con la era de Internet pues teníamos la posibilidad de mantener la asistencia presencial, que estaba limitada, pero ampliar a una audiencia global.
y hubo bastantes dudas porque todavía no se conocía bien el medio, los pros y las contras. Se consideraba que si se abría el contenido gratuito iba a ser un problema para la asistencia y que se pagara, etcétera. Y fue todo lo contrario. Cuanta más gente pudo ver el contenido, que era un contenido de calidad, generó todavía más ganas, más hambre y se aumentaron las entradas de una manera importante. Bueno, pues yo fui uno de esos impactados que salió a emprender gracias a TED. Bueno, pues yo creo que mucha gente nos hemos visto impactados, sin duda, ¿no? Es que y al final es compartir conocimiento y experiencias, y de una manera que llegue, una manera atractiva, etcétera. Pues bueno, tuve la oportunidad de que sacaron una nueva línea, porque la Fundación TED es una fundación de una estructura muy pequeña en Nueva York, y dijeron, bueno, vamos a ayudar a que esto florezca en todo el mundo. Y sacaron lo que llamaban los TEDx, TEDx, y la ciudad o el barrio o lo que fuere, ¿no? Y la verdad es que yo era tan apasionado y tan fan del contenido que dije, si pudiéramos traer a Bilbao esto sería una fantástica oportunidad, ¿no? Hacer algo local, que pudiéramos poder enseñar aprendizajes y contenidos de Bilbao, Euskadi, hacia el mundo y traer del mundo. Y ya empezamos incluso a definir, eso nos llevó a diseñar en qué idioma. No es baladí decidir en qué idioma si tienes esa tesis de abrirte al mundo y demás, ¿no? Y decidimos que fuera en inglés, que en aquel entonces, estamos hablando del año 2000, finales de 2009, principios de 2010, no era tan habitual. De hecho, fue un reto encontrar gente que tuviera buenos proyectos y que tuviera un inglés que se atreviera pues, a comunicar. Ahí encontramos pues gaps, un poco como decías antes, quizás en nuestro modelo educativo, que la comunicación oral nos cuesta, y ya si hay que hacerlo ante una audiencia global y de cierto prestigio, pues más todavía. Bueno, pues la sorpresa fue que bueno, cuando conseguimos la licencia, creamos un equipo para codiseñar lo que queríamos hacer, y fue fantástico, pero descubrimos que no tanta gente conocía a TED. No puede ser. Y este quizás es también un punto a tener en cuenta. Los que estamos un poquito en la punta de lanza, nos apasiona algo que puede generar impacto, pero tenemos que mirar alrededor nuestro cuántos están en esta. Porque a veces nosotros empezamos a hablar en unos códigos que igual no son entendibles por todo el mundo. Y esto lo podemos extrapolar a la ciencia, a la tecnología y a cualquier ámbito. Si quieres llegar, tienes que hacer el esfuerzo de que todo el mundo comprenda y no quedarte en una torre de Babel cerrada y en la que nadie pueda acceder, ¿no? Y ese fue la primera, explicar qué era lo que pensábamos que todo el mundo conocía. Entonces, a mí siempre me ha invitado a la reflexión de que en la comunicación que tenemos que intentar hacer ese esfuerzo que puede parecer una simplificación, pero es una forma de hacerlo más accesible, que no es disminuir el valor. Claro, pero ahí sí es complejo, porque a mí me pasó lo mismo, ¿no? Estaba en un ejemplo, ¿no? De todos los impactos que voy haciendo en redes. Bueno, uno en TikTok funciona muy bien. Una chica me pone, oye, no entiendo nada. Digo, porque lo miro entero y cuando lo miro al completo veo que yo estoy hablando en slang de startup, slang inglés y en un Spanglish que ni siquiera yo, voy hilando porque está todo, ¿no? Se va comprimiendo, que es lo que hablábamos al principio. Intentamos comprimir cosas que vivimos y la narramos con el lenguaje que tenemos, ¿no? A mano todo el rato. Y parece ser que constantemente estamos siendo impactados por ese anglicismo. Entonces cuesta, ¿no? Como a la velocidad de traducirlo, decir, venga, y algunas no tienen traducción. ¿A qué va todo esto? Que esas compresiones, hay un reto muy potente en el que yo cuando digo, no, espera, tengo que hablar más simple, ¿no? Voy al GPT, lo simplifico, lo leo y digo, no, pero esto no, porque no me representa. Hay una sensación, que no sé si estás de acuerdo, que cuando simplificamos los mensajes también, cuando tú buscas algo nuevo y explorar el pensamiento, no quieres simplificarlo porque justamente lo interesante está en abordar lo complejo. Pero claro, hay que divulgarlo. Entonces, ese es un reto brutal. Te voy a contar una anécdota que puede parecer... Bueno, la comparto y a ver qué piensa la gente. En el sector telecomunicaciones, un operador de telecomunicaciones que, pues, en la primera etapa predominaban obviamente los perfiles de ingeniería de telecomunicaciones, y en una reunión en la que estábamos unas 18 personas, empecé a tomar notas. Yo venía del sector, ya llevaba más de 15 años trabajando, y de pronto pues tenía como 40 acrónimos en inglés
y algunos de ellos ni conocía yo, ¿no? Y era como una competición a ver quién decía más acrónimos raros. El caso es que yo estaba preocupado porque teníamos una bolsa de clientes que se habían firmado el contrato y se iba a tardar 5 años en activar el servicio, lo cual está en contra de toda la lógica, pero era la realidad que teníamos. Entonces yo al final, de tantos acrónimos, podía haber utilizado la mayor parte de ellos, decidí hacer lo contrario. Me voy a hacer entender, pero meridianamente. Digo, muy bien, hay muchos estados aquí para darnos de alta, técnicamente al cliente le importa poco. El cliente que ha firmado hace 5 meses espera tener el servicio cuanto antes. Entonces, para mí la pregunta no es el acrónimo aquel o el estado 27. ¿Qué cajas, qué portales dan calambre? Y todo el mundo, calambre, ¿de qué está hablando? Me encanta. Pues al final era hacerme entender que es que quiero que sea transparente todos nuestros problemas internos o nuestros egos internos. Un cliente que ha firmado un servicio es en la expectativa de poder disfrutar de él. No podemos seguir mirándonos al ombligo y tenemos que mirar hacia el cliente. Esa anécdota llevó a que multiplicáramos por 4 la activación en un mes. Y automáticamente pasamos a tener el proceso de activación más rápido del Estado. Brutal. Entonces, fue en labor colaborativa, pero yo creo que un clic importante se produjo simplemente por poner al cliente en el centro y decir, calambre, que no es nada técnico, queda hasta... pero es que se hacía entendible. Sí, porque tú, o sea, esa frustración, en vez de convertirla en más frustración, decidiste ponerte en un punto de observación, visualizar exactamente qué estaba pasando. Obviamente ahí en las board hay mucho ego y seguirá habiendo ego porque son... Bueno, quizás tiene explicación también, ¿eh? En un sector de máquinas, ¿no? En el cuarto de máquinas, el carbón ahí para generar la combustión. O sea, tiene que haber. O sea, si no hay esas fricciones, esas tensiones fuertes, no hay una dirección. Cuando todo el mundo lucha por algo, aparece el ego. Pero claro, ahí tiene que haber unos límites, ¿no? Y por otro lado, claro, tú descubres que había que traducirlo y al traducirlo generas quizás empatía con el otro lado. Desde luego se pasó a priorizar lo que realmente era importante, porque el que pagaba las nóminas era el cliente. Y esto del cliente interno, que es un término, una semántica que se empezó a utilizar, el cliente interno, todos somos clientes. Pero el cliente que realmente paga las nóminas es el que está fuera. Por lo tanto, vamos a trabajar hacia él, que es lo importante, ¿no? Claro, persona que te decía hoy, me decía, no, yo prefiero volver al proveedor anterior porque esto no entiendo y a mí me está costando mucho trabajar, estoy tardando más del doble. Y yo, espera, cuéntame más. Termino descubriendo que en realidad era un fallo tan tonto como de logueo, o sea que se deslogueaba su navegador todo roto y no podía avanzar solo en eso. Y eso le molestaba tanto que manchaba o generaba nube o mental fog y ya prefería volver al sistema anterior. Has utilizado un anglicismo. Te voy a contar un ejemplo, también otra anécdota. Estuve una semana en el programa probablemente más avanzado que había a la fecha de experiencia de cliente a nivel internacional y tuve la fortuna de conocer a un director de innovación de un centro tecnológico que cuando empezamos a conversar pues salió que pues, una actividad muy importante que está en una organización era la atención al cliente. Y entonces él dijo que tenía la solución, porque las hipótesis de la que partían es que pues la rotación de los centros de este tipo pues, es muy alta, el conocimiento muy bajo, por lo tanto la calidad del servicio es muy baja y ellos tenían la solución. Era todo automatizado, estamos hablando del año 2010, y yo le dije, bueno, se demostrará. Y al final firmamos un acuerdo y trajeron a 2 ingenieros que estuvieron 3 meses sentados con las personas que atendían al cliente. Al de 3 meses el diagnóstico final era que su sistema, que se utilizaba en sectores industriales, no era capaz ni por asomo de llegar a la productividad y a la calidad de servicio que ofrecían las personas. El ejemplo es que era una plataforma de soporte técnico y las hipótesis de las que partía el centro tecnológico es que el pedido siempre llega perfectamente establecido. Y claro, cuando tú vas a un concesionario de coches, tú pides un modelo, pero luego detrás eso se traduce en todos unos códigos de producción y lo que llega a la fábrica pues es un input claramente procesable. Cuando un cliente llama en una tecnología que no conoce, pues lo que ocurría en aquel momento es no me funciona Internet.
¿y qué sistema operativo tiene? Y dice, no lo sé. ¿De qué color se le pone la pantalla cuando usted enciende el ordenador? Azul. A Windows 95, baje abajo y ya de memoria, sin tener que ver ningún sitio, había poca rotación y además había un gran conocimiento y sensibilidad al cliente. No pudo la tecnología, que había sido testada en un sector como automoción, mejorar la interacción entre dos personas. Bueno. Y ahora con el tema de la IA, tenemos que estar vigilantes porque los sistemas híbridos pueden realmente ser interesantes. Delegar el 100% cuando hay personas en medio y dependiendo del proceso, pues puede ser complicado. Ya te digo yo que no va a pasar porque mira, hoy mismo, ayer y antes de ayer, no paro de ver workflows que funcionan genial y de repente pasa algo y, por ejemplo, que OpenAI cambia ¿no? una tontería en sus features y la disposición de su servicio por API y tal, y se cae. Y claro, como no lo tienen tan bien diseñado, porque van un poco también a salto de mata, como todo el mundo, resulta que los workflows tiene que haber una persona mirando que no rompa nada o que la avise. Entonces, es un hecho 100%. O sea, va a pasar. La persona tiene que estar, porque y luego ya, ni te cuento, es dejarle el control absoluto de algo. Porque es que la puede liar mucho. Entonces, vamos a recapitular. Una cosa, me está dando miedo. Estamos emulando prácticamente el otro día. Me está dando miedo. No sé cómo lo haces, pero vamos enlazando. He contado algunas cosas nuevas, ¿eh? Sí, pero ha sido como muy curioso, como me voy sintiendo, como encajando. Claro, tengo mil cosas para hablar contigo. Entonces, vamos a hacer más episodios. Este mes me encantaría abordarlo en... Primero, yo te hice unas preguntas otra vez que ahora no te las voy a hacer. O sea, lo que más me atrae después de ver cómo eres es seguir sabiendo cómo eres. Creo que es muy importante para adentrarnos un poco en por qué estás actualmente haciendo lo que haces y de dónde vienes. O sea, porque vienes del mundo de las telecomunicaciones. Bueno, has tenido un proyecto relacionado con el agua que, por cierto, aquí tenemos al Zola, que el otro día me comentabas que es un agua mineralizada porque es realmente mineral. Sin duda no, es un agua de aquí, de Guipúzcoa, de Euskadi. Es una de las aguas que están más tiempo analizadas. Ese es un proyecto de hace más de 100 años y los promotores del manantial, vamos a decir, y del balneario, eran médicos. Entonces, bueno, pues tenían esa sensibilidad y se puede ver que es un agua muy estable en sus propiedades. Tarda más de 20 años en filtrarse de una montaña cercana. Y bueno, es un agua muy interesante, sedosa, agradable. Bueno, total. Sí, es increíble, ¿eh? O sea, que es bien. Verdad. O sea, la cantidad de matices que hay, no solo por la mineralización, sino por cómo lo vives, ¿no? Al beberla. Yo creo que hoy voy a hacer un poco más de preguntarte más cosas y la verdad es eso. Que primero, claro, en tu experiencia has tenido procesos de liderazgo. Se te ve claramente, ¿no? O sea, no tengo yo que indagar ni buscar en LinkedIn ni en ningún sitio. Ese porte, esa forma de procesar... O sea, primero quiero saber, ir un poco dentro de ti. O sea, realmente, ¿qué hay ahí que hace que hoy hayas construido, ¿no? Este líder nato que llevas y todo este porte se trabaja a lo largo de los años. Entonces, ¿cómo se llega a eso? O sea, ¿es algo que crees que desde joven lo vienes alimentando, trabajando? Fíjate, pues yo soy de perfil tímido, con lo cual esto he ido... Te agradezco la confianza que tienes aquí. Es así, he ido entrenándolo, pero bueno, al final quizás somos nosotros en nuestras circunstancias. Mirando retrospectivamente, bueno, mis padres han sido emprendedores. Uno de los padres de mi madre concretamente también. Entonces, bueno, al final lo ves en casa. Juré que nunca iba a ser emprendedor porque veía que eso era un 24/7 y no. Yo pues era un joven, sí me gustaba, vamos, dispuesto a trabajar, pero también a disfrutar con los amigos, etcétera. Yo nunca voy a emprender. Y en realidad empecé emancipándome legalmente con 16 años para formar parte de una pyme familiar. Y eso me llevó a enfrentarme a situaciones que no eran habituales con 16 años, ir a una notaría, pasar a tener responsabilidad legal como si tuviera 18 años
Y por lo tanto, pues también me llevaba a que yo no podía hacer exactamente lo mismo con libertad absoluta, sino con responsabilidad, ¿no? Libertad responsable. Y bueno, pues cuando ya tenía 18 y coche, pues pasé a ser igual uno de los amigos más valorados por las madres de mis amigos, pues porque era el chico responsable que les llevaba a casa, ¿no? Y esas cosas. Pero bueno, me llevó a tener siendo muy joven, esa visión y esa conciencia de otras cuestiones. Relacionarte con gente, pues camioneros, gente de almacén. Empecé a conocer perfiles muy diferentes que me enseñaban mucho. Y al mismo tiempo estaba estudiando, con lo cual pues iba conjugando muchas cosas que iba estudiando, las iba viendo y viceversa. Y yo creo que luego cuando tuve la oportunidad de entrar en el sector de telecomunicaciones en organizaciones muy grandes, multinacionales, con 150.000 personas, el choque para mí era que se adolecía una visión 360. Es decir, el estar en una pyme familiar, que es todavía más complejo que un proyecto de otra naturaleza, claro, porque las emociones, las relaciones están ahí jugando, ponderan importantemente, pero había una visión de conjunto. Vas a una organización muy grande y la primera sorpresa era, me acuerdo perfectamente, que un pedido, había normas que establecían que no se podía asegurar en la entrega de un pedido que llegara a las 12:01 del mediodía. Y estábamos hablando que el producto telefonía móvil costaba cientos de miles de pesetas de las de entonces, pero bueno, una pasta. Y yo digo, pero ¿cómo que a las 12? Si estamos aquí hasta las 6 o 7, ¿cómo que es eso que no se puede? Y entonces empecé a hackear el sistema. Y iba mesa a mesa de las 7 personas que tenían que firmar el pedido. Y cada uno me encontraba haciendo la sopa de letras del periódico, el otro hablando por teléfono, ¿no? Y al final era simplemente ir moviendo el pedido y tuve que chantajear, lo reconozco, con chorizos y quesos, lo que estaba en mi presupuesto familiar accesible, pero al final generó un efecto que no preveía, y era que toda la red de distribución me empezó a llamar a mí para canalizar lo que no se conseguía por el método estándar, ¿no? Entonces, aprendí mucho de las personas, de que realmente a veces podemos hacer un poquito más y no nos cuesta tanto, pero las normas juegan en contra de hacer. Me sorprendió un poquito y era quizás la falta de saber qué es lo importante, de poner a los clientes, de hacer más fluidos los procesos, de menos egos. Aprendí muchísimo de aquella experiencia. Y claro, pero esos aprendizajes has mencionado muchas cosas, ¿no? Es decir, en esa línea donde hay varios sujetos, tú coges y descubres que de punto A a punto B... Mucho más corto, más rápido. Claro, tienes que acelerar, ¿no? El vector, entonces, o sea, cortarlo. Entonces, claro, a cada persona hacías que de alguna forma se vuelvan reactivas. Pero luego para mantenerlo, como, claro, porque que estés tú abriendo ese melón y luego... Un junior, ¿eh? Junior. Sí, como junior, pero quiero decir que mantener ese proceso a la misma velocidad todos los días, sabiendo que las personas cambian y no hay chorizos del mundo para pagar tanto. Ni quesos. Ni quesos. No, ciertamente. A ver, me llevó a un punto de estrés que llegué a tener 3 teléfonos, 2 teléfonos fijos y un inalámbrico, que me podía mover por la fábrica. Y llegué a escuchar que sonaba el teléfono sin tener el teléfono. Quiero decir, ahí fue cuando me di cuenta de que había llegado a un punto en el que tenía que controlar, porque también el exceso de servicio, si va en contra de tu propia salud, no es bueno, porque vas a romper en algún momento, ¿no? Y aprendí a relativizar, con lo cual, afortunadamente a tiempo, pero esto de oír una llamada de teléfono sin que esté sonando es... Dame contextos o puntos para traquear. ¿En qué momento fue eso, más o menos? ¿Edad? Pues te voy a decir, empecé con 21 años en telecomunicaciones, estaba estudiando todavía, y con 22 me pasó este pico de estrés. O sea, con 22. Entonces, sí. Ya con 23, 24 ya empezaste a afinar. Sí, buscaste referencias, libros. ¿Qué hacías ahí? Leer mucho. Ah, ya decía yo. Ciertamente. Claro. No existía internet y cada vez que quería aprender algo, me enfrentaba a algo nuevo o tenía inquietud por algo, mi problema es que cada vez que entraba a una librería, 3 libros mínimo caían. Ese ha sido. Y me acuerdo un día de especial intensidad, que la forma de relajarme fue ir a un parque que tenemos aquí en el centro de Bilbao, y con el libro y entre árboles pasé, no sé si a oxigenarme, aparte de mentalmente, también físicamente, y pasé a un estado que me calmó y también bueno, pues otro aprendizaje, ¿no? Que a veces vamos muy rápido y no nos prestamos atención a nosotros mismos.
Me pasa mucho contigo, que, o sea, tengo 20 cosas en la cabeza, no puedo. O sea, pero voy a intentar seguir buscando y rascando. Claro, ¿el Doña Casilda era del parque? No, pero bueno, uno cerca. Uno de cerca, sí, uno sí, por ahí. sí, sí. Vale, Podía entonces, ser perfectamente. en ese estado en el que tú entras, es porque cuando empiezas a leer, sientes que sales de, ¿no? de estos inputs y ya tu cerebro empieza a viajar de algún modo. Sin duda, no. Y además, como hacía una búsqueda dentro de la librería, siempre encontrabas algo que conectaba con aquella inquietud que tenía y me permitía pues aprender de otros. Obviamente, como todos los libros, hay buenos y menos buenos, pero como me dijo un profesor una vez, hasta del peor libro puedes extraer un aprendizaje. O sea que en ese sentido siempre lo buscaba, aunque me... Pero entonces ahí cuando encontrabas la paz, claro, empezaste a darte cuenta que ese dolor lo cubrías con conocimiento, dolor, conocimiento, entonces ahí descubres que avanzas, ¿no? A otra velocidad. Otro salto en el tiempo, es decir, cuando empiezas ya a estar en esos espacios de liderazgo y ver que las personas son personas y hay que empujarlas y siempre hay que tener como, ¿no? Esa parte irracional o emocional no, estoy haciendo este gesto de acariciar, no sé por qué, pero es increíble cómo habla el cuerpo solo, ¿eh? Hoy me he dado varios paseos con varias personas y funciona el mood de este peripatético Sí. es increíble. ¿Tú qué hacías en tus épocas y en todo este proceso de liderazgo? ¿Cómo? Bueno, a ver, lo de liderazgo no es algo que a priori digamos cada uno soy líder. Eso realmente lo define la gente que te rodea, ¿no? Y aunque el puesto en ocasiones no lo lleve en el nombre. Exacto. Yo creo que en todas las organizaciones de todo tipo, sean profesionales, personales, al final como las cuadrillas, ¿no? Grupos de amigos. Siempre hay algunas personas que son las que traccionan, organizan, dinamizan, otros que son más pasivos, otros que se suman cuando alguien... Entonces, siempre hay personas que tienen ese perfil de liderazgo y también hay un liderazgo cambiante. Es decir, a mí probablemente de las charlas en las que más me han impactado fue uno de los supervivientes de la tragedia de los Andes. Entonces, yo había leído un libro, había visto la película, pero que te lo cuenten en primera persona alguien que lo ha vivido y además es que es una comunicación tan potente porque es que no hace falta que sea... El discurso está perfectamente bien hilvanado, pero es que salía de dentro, llegaba totalmente. Entonces, esta persona, que fue una de las dos personas que salieron para poder encontrar y al final en base a eso les localizaron, hizo énfasis en que el que les mantuvo la esperanza los primeros días, que eran los más complicados, fue ese líder que necesitaban. Cuando ese líder perdió la confianza, otra persona pasó a ocupar. Y parece que hubo un liderazgo, también hay que partir de la premisa que era un equipo de rugby, que había ya unos vínculos y unos perfiles probablemente más proclives a esto, pero esta persona podía haberse puesto la medalla de que gracias a él, y en realidad se estaba reconociendo que el liderazgo fue pasando por diferentes personas. Y esto es muy interesante porque a veces en las organizaciones, sobre todo los modelos muy jerárquicos, parece que alguien, el aura le va bueno, no sé, a hacer que pase a ser de un líder. No, eres o no eres. Tú puedes ser jefe y no líder. Y puedes ser líder y no jefe. Entonces, es interesante. A mí me preocupa en este sentido con el tema de género, ¿no? Me resisto a creer, no es racional que haya menos mujeres en puestos de responsabilidad, habiendo las mismas, supuestamente, las mismas condiciones. Tiene que haber algo más. Y estoy hablando con una compañera a este respecto y llevo tiempo hablándolo con diferentes personas. Si ya en las carreras están más o menos equilibrados los géneros, ¿por qué luego no llegan a los puestos de responsabilidad? Yo tengo una tesis, que puedo estar equivocado, ¿no? Yo creo que el género masculino en general, pues bueno, quizás de 1 a 10, con un 6 es capaz de venderse o apostar por el 10, y una mujer o tiene el 10 o el 11 o ni se postula. O al revés, con otro vídeo reciente también de una persona, que es la única jefa que he tenido directamente, estaba en una multinacional, consiguió unos resultados extraordinarios, había un nuevo puesto de vicepresidencia a nivel internacional y ella estaba esperando que le llamaran, porque
ella había mostrado con sus hechos de su equipo y, sin embargo, su postura era, lo verán porque es visible. Hasta que le llamó su jefe directo y le dice, no te has presentado. Y eso le llevó a decir, pues hombre, efectivamente, aunque yo espere, o sea, tenemos que... Claro, tú dices ahí es que como todos tenemos que setearnos en la idea o configurarnos en la idea de que tenemos que liderarnos a nosotros mismos. Que es un poco lo que yo el otro día estaba hablando de decir, oye, yo lo que no hago, o sea, si yo no doy un paso o yo no pido o yo no exijo, nadie va a exigir por mí. Entonces eso da pie a que la mente no se vaya al género, sino a la mente, y que la mente tenga que tomar, no ese artefacto que tenemos aquí sobre el cerebro, porque hay más cosas por ahí, es, oye, si yo no lo hago, no lo va a hacer nadie. Si yo no empujo, no va a empujar nadie. Si yo no pido, no va a pedir nadie. A mí eso me cambió radicalmente todo. Y de hecho lo compro todos los días. O sea, y hoy mismo lo mismo. El otro día estaba muy frustrado. Hoy estoy menos frustrado porque he puesto el valor. Y no es económico. El valor es el respeto a uno mismo. Totalmente. De dejar claro en el otro que se ponga el valor del trabajo hecho. Y cuando tú ves que del otro lado dicen, no, sí, eso, de vuelta volvemos a la comunicación. Yo daba por hecho que no se valoraba, el otro quería que era dinero, el otro... Es decir, los incentivos, cuando no están claros, se desdibujan. Y lo que acabas de mencionar me parece valiente y también muy interesante, porque sí que es cierto que aunque tengamos unas inercias, tenemos que tomar esa propiedad, iba a decir ownership, esa propiedad de... Empoderamiento, llámalo como quieras también, hay que empoderarse, ¿no? Sí. Yo no me afilio a esas palabras porque están muy encriptadas con muchas cosas, como decíamos al principio, se encriptan y es tan limpio como, en mi caso, es como decir, oye, ¿qué voy a hacer yo para mañana hacer esto? ¿Qué voy a hacer yo con este problema que viene? ¿Qué voy a hacer yo para empujar? Y ya está. Y el resultado viene basado en lo que dices tú, en ese encadenamiento de sucesos, hechos, que luego, lo que acabas de mencionar es brutal también, porque... personas que, yo creo que pasarían de género humano en general, porque fuera parte de lo del caso de rugby, O sea, alguien siempre asume el liderazgo, no sé si lo has probado tú o has ensayado jugando un poco y viendo el comportamiento, pero cuando se pone un problema o un dilema, a priori aparece uno que es el valiente, el explorer. Luego se agota, se cansa, porque es muy para adelante, y de repente aparece otro que nadie había esperado y dice, no, espera, yo creo que... Y todo el mundo dice, no, venga, pues hazlo. Y dice, vale, pues lo hago. Luego ese no se agota ya. Dice, oye, yo ya creo que ya he hecho lo mío. Alguien tiene algo más que aportar, que hay un problema allí que yo no puedo resolver. Y de repente aparece otro y dice... Y es cierto que se va encadenando. Y me recuerda mucho a la biología. Se antoja muy biológico esto. Mira, ayer mismo en otra conversación muy interesante, una persona experta en procesos de gestión de cambio, en organizaciones, y no utilizo el término experto habitualmente, una persona que realmente ha trabajado en muchos procesos de cambio, la mayoría de éxito, pero también con ciertas tensiones, porque el cambio conlleva tensión. Y su aprendizaje, que me pareció, se lo agradecí enormemente, ¿no? Cuando tú dices vamos a montar equipos, automáticamente nos ponemos en clave competitiva, porque un equipo es competir contra otro. Cierto. Sin embargo, si dices en una organización, vamos a organizarnos por órganos, esto es un cuerpo humano y es un sistema compuesto de subsistemas. Necesitamos el cerebro, necesitamos las extremidades, necesitamos el hígado, el bazo, los pulmones. De pronto ya no estás compitiendo, estás colaborando, tienes interdependencia con otros y te posiciona en una programación totalmente diferente. Oye, pues sí, esa es la maravilla del lenguaje. Lo que acabas de hacer también es generar imágenes, ¿no? El cuerpo humano. Entonces, claro, pues el artefacto es el vehículo, es la empresa, pues ahí lo ubicas, ¿no? Claro, quizás el gran problema, aparte de esa falta o esa brecha de comunicación a veces y de la reinterpretación, que los cerebros son como una especie de universos que luego... o algún día ahondaremos con trozos cuánticos ahí pululando. Pero claro, en el aspecto organizacional, tú dices, claro, aparte de la comunicación, tiene que haber otra cosa que es eso de sentir el propósito, que ahora igual está como muy manido, pero sí que es cierto.
llámale como quieras. Exacto. A veces la semántica nos ayuda y otras nos desayuda. Entonces, la esencia es que tenemos que tener ese sentido y ese propósito. Y la verdad es que hay mucha gente que nos ha demostrado que con sentido y propósito es capaz de ser resiliente a pesar de las adversidades. Hoy mismo he leído, ahora que hablábamos de agua, uno de los cofundadores de Aguara, que es un proyecto que probablemente conoceréis porque es visible y bueno, es un caso de éxito, ¿no? Y es un proyecto con un ADN muy social. Uno de los cofundadores compartía en LinkedIn que sus proyectos recientes pues había estado con 500 inversores que le habían dicho que no, que había estado a punto de cerrar 3 veces, de quebrar cada uno de los proyectos 6 veces, que había estado trabajando 18 meses en el lanzamiento de un producto y llega el COVID y no lo pueden hacer. Pasó al final a erosionar pues, su salud de todo tipo y tuvo que parar porque bueno, pues evidentemente tenía que cuidarse. Y es considerado un caso de éxito, pero quizás el éxito es que su propósito seguía permanentemente ahí y que él ha sido resiliente a pesar de las adversidades. No está en caer, sino en cuántas veces te levantas a pesar de las caídas. Claro, ¿no? pero claro, si tú tienes en tus manos el descubrimiento más grande de la historia y dices, voy a solucionar esta enfermedad que va a curar a 1 billón de personas, y vas a luchar con todo. Te da igual hasta que ¿no? Ahora, ¿no crees que hay mucho reto en poner también valor en esas fracciones que no son descubrimientos, pero que ese propósito puede ser también tan grande como para defenderlo? Totalmente. Con tu salud, con tus sacrificios. No, totalmente. Quiero decir, has mencionado un ejemplo que parece a priori que todo el mundo está enfocado en eso. Y hay gente que igual su experiencia es que está en un puesto de trabajo mirando a través de un microscopio y no percibe realmente el impacto de lo que va a hacer y pues porque pues está a las horas que tiene que estar, lleva muchos años, lleva mucho tiempo ver algún resultado y hay gente que puede estar en una tarea que a priori tiene todos los ingredientes para ser pues un propósito muy potente y no vivirlo ni estar orientado a él. Y otros en la medida de sus posibilidades están generando un impacto en un barrio como el que tenemos aquí cerca, pues de altísimo impacto con personas migrantes que vienen de otros países que si paráramos a pensar lo que conlleva salir de tu país, no porque quieres, sino por necesidad, porque te empuja una guerra o cualquier otra situación dramática, y tener que pasar igual 5 años pasando por diferentes países con todo tipo de violencias, siendo menor o siendo mujer. O sea, es que si paramos a pensar que llega aquí a este barrio, no somos conscientes. Eso sí que son personas emprendedoras, eso sí que son personas resilientes. Y tenemos en el entorno cercano muchísimos ejemplos que quizás los desconocemos o los desmerecemos porque no tenemos la oportunidad de establecer esa conversación, ¿no? Yo, en este sentido, una de las personas que ha llegado aquí, pues de República Centroafricana, bueno, pues realmente es desde los 4 años haciendo judo, campeón olímpico de la Federación Olímpica de República Centroafricana. No pudo ir a las Olimpiadas de Río de Janeiro en el 2016 y sin embargo pues daba clases en un gimnasio aquí de Bilbao. Y he tenido la oportunidad de que mis chavales hayan dado clases con esa persona. No solo es un arte marcial, es que hay más cosas detrás, esos valores que no sé si es metadato como hablábamos antes, pero hay más enseñanzas de respeto y de otras muchas cuestiones y de esfuerzo que pues bueno, no siempre es fácil ser conscientes de ellas, ¿no? Claro, esa resiliencia versus también luego saber defender con uñas y dientes esa idea, con ese propósito, quizás en una persona que ya ha atravesado tanto, claro, el foco es más fácil, ¿no? Enfocar. Y quizás la persona que está haciendo una tarea repetitiva y no sabe qué propósito, no lo ve. O sea, no hay un punto en común en el que hay que vivir una experiencia fuera del proceso diario operativo para siempre estar como en contacto con esa realidad en la que tú afectas. Es decir, si investigas y no paras de buscar una cura y no la encuentras, tranquilo, porque ahora te voy a enseñar otros casos donde sí ha pasado y volverás al equipo, ¿no? Esto en ciencia, pero pasa en todo, ¿no? Incluso hasta una persona que puede creer que no tiene impacto en su trabajo,
Bueno, igual lo que sucedió en la lectura fría de Skinner cuando se analiza, ¿no?, de forma clara, bueno, pues cuando levantaba, ¿no?, en el juicio de Nuremberg, quien levantaba esta para que pase el tren, decía, no, a mí me decían que levante esto y ya está, daba el botón y tenía razón, ¿no? Es decir, les llamaba la atención en ese análisis, era pasmoso, ¿no?, la frialdad justo de cómo leía la realidad, porque no conectaba, justamente porque no sabía, porque omitía, porque en ese aspecto su realidad era una y no otra. Entonces no había vínculo. Claro, mencionamos muchas cosas de la resiliencia, pero normalmente es como un tag que es como que, bueno, si tú quieres emprender tienes que ser resiliente, si no, nada. Pero ¿tú crees que es ADN eso? O sea, ADN me refiero, ADN mental, es decir, si tú te expones, te sobrepones y sigues, lo que decías tú antes, problema, libro, nuevo problema, otro libro. O sea, sí, pero eras tú el que no te agobiabas y volvías a buscar la solución. Hombre, yo creo que como todo, hay gente que igual nace con unas habilidades, pero la realidad es que la excelencia conlleva un esfuerzo y un convencimiento y un propósito de hacerlo. Y creces ante las dificultades. Dicen que los marineros se hacen con la mala mar, ¿no? Pues yo creo que esto es un poco parecido. Las personas que han conseguido grandes cosas normalmente tienen grandes historias detrás. Los descubridores de una de las vacunas que han sido un éxito, pues eran migrantes que llegaron a otros países occidentales y gracias a estar en esas circunstancias pues han podido desarrollar su talento. Pero estoy convencido que toda esa experiencia previa ha sido muy útil para que haya ayudado a la humanidad. Condición necesaria, desde luego, si tienes una mejor base, mejor, pero tiene que haber unas ganas, porque hay gente con talento que es un drama que no lo utilicen y lo exploten, y gente sin talento que con esfuerzo consiguen hacer grandes cosas. Entre la aptitud con P, que algunas personas tienen el regalo de tener pues, espectaculares capacidades, quizás la actitud con C, y más en un contexto de cambio, es más importante. Si tienes que seleccionar a alguien que venga con mucho conocimiento, pero tú sabes que la velocidad del cambio es vertiginosa, va a ser más importante la actitud que unos conocimientos que se pueden quedar obsoletos. Entonces, bueno, en este sentido... Claro, quien no vive una gran historia no vive, ¿no? O sea, no puede avanzar. O sea, es decir, tú tienes que vivir como en una aventura constante en la que sabes que estás sumergido en algo que no controlas y que solo sabes que puedes descubrir cosas avanzando, ¿no? Y de algún modo, claro, si nos arrojamos toda la humanidad en un espacio yermo y ¡pum!, caen y venga, ahora a buscarse la vida. ¿Qué harían las personas? Pues obviamente buscar un lago, es decir, se organizarían, harían una cadena y luego irían tirando para cuando ya encuentra el último eso o no, o iría uno corriendo y ni lo diría. Es decir, claro, hay tantas posibilidades en ese aspecto que el contexto, como bien defines tú, que actualmente íbamos entrando ahora, ¿no?, a ese contexto líquido en el que Bauman hablaba hace décadas y que ya no es teoría, que el mundo es líquido de verdad. O sea, y vamos hacia una personalidad casi líquida en el futuro, muy probablemente, hablaremos de futuros. Entonces, claro, ¿el humano no te frustra? Esa es la gran pregunta que tenía en la ducha. ¿No te frustran los humanos? A ver, tú somos capaces de lo mejor y de lo peor. Y yo creo que tenemos demasiados ejemplos y demasiado... No, pero a ti. Cuéntame a ti. A ver, hay días que sí, evidentemente dices, esto es una distopía, esto no puede estar ocurriendo. ¿No te pasa que es decir, el mundo es al revés o yo estoy...? ¿No pasa a veces? Quizás también, si eres justo, dices, de los 8.000 millones de personas, quizás lo que vemos es unos pocos que nos condicionan quizás demasiado, pero no es justo clasificar a toda la humanidad de la misma manera. Yo creo que siempre ha habido y siempre habrá una lucha entre la luz y la oscuridad, y cada persona se posiciona donde cree que tiene que estar, consciente o inconscientemente. Entonces, y en ocasiones puede ser que por falta de conocimiento o por circunstancias optas por una parte más oscura, pero no en todos los casos. Entonces, somos complejos, somos diversos, somos cambiantes. Entonces, no podemos juzgar a las personas por un único acto que veamos desde fuera sin conocer todo lo que hay alrededor, ¿no? Dicho esto, sí que hay gente que tiene una tendencia hacia esa parte, unos de más luz, otros de más oscuridad, y cada uno luego tiene que decidir dónde se posiciona y con quién se relaciona, por supuesto. Sí, pues si estás en la cueva, pues en la cueva te encierras, cada vez ves menos,
hay humedad, es muy molesto y muy probablemente pues te quejes de ese espacio. Ahora cuando sales a la luz tendrás otros grandes problemas de identificar forma, comprender, clasificar, avanzar y exponerte. Y exponerse, es lo que decías tú al principio, ¿no? Que yo, tímido, y igual que yo, aunque no lo parezca. No lo parece. No lo parece, pero mi madre diría seguramente que no, soy tímido, pero yo... Pues me fío más de tu madre. Claro. Que son las que mejor nos conocen. Total. ¿Y por qué? Claro, digo eso porque realmente cuando te vas exponiendo, claro, bueno, tú exponerse, ¿qué significa también para destacarlo y hablarlo bien? Exponerse es que te expones a una situación que no controlas y antes, previamente, tienes miedo porque no sabes lo que va a pasar. Cuando empiezas a navegar esa situación que no controlas, esa mala mar, de repente mapeas tantas cosas mal que vuelves a casa y dices, espera, si hago todo esto puede salir así de mal o peor. Pero si voy por aquí, voy a volver. Y igual te lo paso mal, pero llega un momento en que la experiencia hace que acumules 4, 5, 20 de esas. Bueno, estás diciendo algo importante que igual lo das por sentado. A ver. Analizar esa experiencia no todo el mundo hace. Ah, cierto. Ayer mismo esta persona que tiene experiencia en procesos de cambio de grandes organizaciones contaba que los casos más extremos de una gran organización, 2 personas que habían barajado quitarse la vida. Entonces, para llegar a ese extremo hay muchos elementos, muchos mecanismos pues, que han dejado de funcionar. Si habría igual un análisis, una objetivación, ahí han fallado indefensión aprendida. Hay muchas cuestiones que si probablemente habría pasado por otros pasos previos, un trabajo no tiene sentido. Pero digamos que si esta persona está en la cueva, en la parte de delante, y se va metiendo cada vez más atrás, porque la luz se va más alejando, y luego se mete en un hueco y ya llega un momento en el que no encuentra salida porque se ha perdido en las cavernas. Entonces, ese momento que no es mental fog, que no es niebla, es real. Hay momentos en donde tenemos la sensación de no tener ninguna salida. Y puede pasar eso. Puede pasar, entonces si no lo vemos nosotros, lo que está claro es que tenemos cierta responsabilidad los que estamos alrededor. Si un día te veo diferente, pues igual una conversación, un paseo, como estabas diciendo antes, pues ayuda a que vuelques eso que tienes ahí y, pues bueno, igual acabas adoptando otra perspectiva. O te subes al monte o te vas a leer un libro a un parque. ¿Qué me pasó? Lo hiciste que tú conmigo. Y sé que te sonroja o sí. No sé cómo definirlo, ¿no? Que nos da esa sensación de, joder, me está poniendo más valor de lo que quizás tú crees, pero no, yo es que le doy mucho valor. Es que los grandes clics que me hicieron fueron frases de muy pocas letras, muy pocos bits, o sea, pero muy pocos. Y de hecho ahora estoy recordando varios de ellos. Entonces, ¿por qué tendemos a quitar ese valor? Lo mismo que hacemos con la tecnología y restamos el valor de lo mágico que tiene la tecnología. ¿Por qué le restamos valor a lo mágico de las conversaciones de verdad? Quizás todo lo que sea intangible en una época en la que somos demasiado racionales o el modelo imperante nos lleva a eso. En una empresa se habla de la contabilidad y hay una frase que me molesta enormemente, que se utiliza mucho por inversores: lo que no son cuentas son cuentos. Y digo, bueno, ya sabes, un inversor no sano, fuera. No, pero claro, depende también de ti. O sea, quiero decir, como emprendedor o emprendedora, no te vale todo tipo de dinero, ni todo tipo de compañero o compañera de viaje. No todos encajamos con todas las personas. Tenemos que buscar lo que nos sume y que nos aporte. No esas máximas. Pero podemos decir que esas máximas son propias de ese marco epistemológico de la física clásica, que ya llevamos unos siglos, que no llevamos uno, que llevamos varios. Entonces, claro, ese marco tan racionalizado que se antoja como lo fácil, porque lo que tiene forma es, y lo que yo me imagino es, ¿no? En mundos de Yuppie, que odiaba que me digan eso a mí también. Tú estás ahí, no, ¿qué mundo de Yuppie? Porque yo estoy y lo aterrizo y lo hago. ¿Por qué me infravaloras todo ese universo que yo tengo ahí en mi mente? ¿Por qué? ¿Cuántas cosas tendríamos hoy si no llega a haber soñado alguien estas cuestiones y haberlas llevado a la práctica? ¿Cuántos planes de negocio, business plan, a 5 años se hacían hace 100 años? O en Bilbao, que hemos vivido una transformación después de haber tocado fondo en muchos aspectos. Hubo un equipo de personas valientes, especialmente dentro de la administración, proyectaron una visión conjunta colectiva a 30 años
y lo fueron llevando a la práctica. La primera gran actuación de transformación de Bilbao no fue el Guggenheim, que todo el mundo, lo más visible, la guinda del pastel parece que es lo que realmente es significativo. La primera gran actuación fue la inversión en limpiar la ría. Lo invisible. Lo invisible. ¿El consorcio era La el consorcio segunda, Aguas 2000? No, era Ría 2000. Sí, Bilbao Ría 2000 es la sociedad de colaboración público-público que se estableció. Bilbao, Diputación, Gobierno Vasco y Madrid, porque fue un acto colaborativo. Y gracias a esa visión y a esa ejecución tenemos lo que tenemos. Entonces hay muchas historias dentro de esta gran transformación, que es un ejemplo de la de Cenicienta a nivel internacional, que ha llegado al Guggenheim, pero alguien soñó que había un modelo de ciudad diferente, que de un legado industrial teníamos que evolucionar hacia una ciudad de servicios, y dentro de eso el eje cultural era un eje considerado estratégico. Y a la vista ha quedado. Pero lo que pasa es que y todavía ahora nos parece, era evidente, como no era nada evidente. Había un paro estructural del 25%. Una de cada 4 personas en edad laboral estaba en paro. Entonces, y conflicto duro también. Eso en edades adultas. En nuestras edades que todavía no nos habíamos incorporado o nos íbamos a incorporar, el paro era de más del 50%. O sea, tú no podías recién licenciado empezar a trabajar, era muy difícil. Entonces, tiene que haber alguien que lo sueñe y alguien que lleve el sueño a realidad. En esos 23 años, ¿cómo veías el futuro de Bilbao hoy? O sea, es decir, si hubieras imaginado, tú y yo hablando ahora, ¿hubieras imaginado lo que ha pasado? ¿O no eres tan crédulo? No, yo no, ni por asomo pensaba. Difícil, el Guggenheim yo lo vi además periódicamente porque tenía un amigo que vivía enfrente. Y era el comentario de todos los sábados. Pero mira lo que están haciendo ahí. Pero al mismo tiempo decías, pero hay que hacer algo diferente. Entonces, vale, esa sensación la tenías. Entonces, yo quizás también la perspectiva, o sea, la etapa vital en la que estás también te da unas visiones diferentes. Cuando eres joven, los riesgos los mides diferentes. También las consecuencias son diferentes. No es lo mismo que te afecte algo a ti solo o sola, a que tengas una familia y que estés poniendo en juego otras variables, ¿no? Entonces, sin esa hipoteca de tener que responder por más personas, yo tenía una visión de que había que hacer. Precisamente ante la complejidad había que empujar, no valía encerrarse. Y alguna decisión relevante ayuda en la familia por esa osadía juvenil de que lo veía muy claro que teníamos que hacer cambios y dieron resultado. Entonces, esa diversidad, antes hablábamos de género, también la diversidad generacional es importante. Y hay que conjugar todas, a ser posible, en torno a una visión común. O sea, que esa cadena de generaciones, que no haya gerontofobia entre ellas, no, por que supuesto. Eso que está viendo... El edadismo no tiene sentido. Exactamente. Y bueno, pero sí que se está rompiendo el modelo. Sí que es cierto que ahora estoy empezando a ver como gente joven también escuchando más a los mayores de algún modo, porque ya están viendo que hay algo en el modelo que... Hay de todo. Yo creo que toda la vida ha habido de todo y seguirá habiendo de todo. Hay gente que escucha y otros que no escuchan. Sí, sí. Aquí no hay absolutos. No, yo creo que no. Pero sí que la cadena, como bien defines tú, lo importante es que todas las generaciones se comuniquen, ¿no? De back and forth todo el rato. Sin duda, sin duda. Pero al final, volviendo un poco a lo material y lo intangible, efectivamente el sistema actual es claramente pone el acento en lo material. Si nos vamos a cuestiones intangibles, el amor, en cuanto lo valoras. Y sin embargo, sin amor está demostrado que tenemos serios problemas. El medio ambiente, si hiciéramos contabilidad natural, igual íbamos a pasar a gestionar esos recursos y esos bienes comunes de otra manera. Ya a nivel financiero está contemplado y hay diferentes modelos que los riesgos inmateriales, intangibles, ya empiezan a tener sistemas de contabilidad, porque es que es objetivo que se materializan los riesgos. Si tú vas a hacer una fábrica de baterías para coches eléctricos, como el señor Musk hizo en Alemania, está muy bien, pero si haces un plan de inversiones de miles de millones de euros y no tienes en cuenta que vas a necesitar hectómetros cúbicos
que detraen recursos naturales para todas las poblaciones de alrededor, pues ¿qué vas a conseguir? Tener un problema con la comunidad y pasar a tener un problema de producción, con lo cual ergo económico al final, ¿no? Entonces, está todo interrelacionado. Esto de que solo tengamos una visión parcial y solo lo tangible, solo las cuentas de una visión muy parcial es la visión correcta y los cuentos, ¿no? Perdona, con cuentos se han construido muchos mensajes y culturas y historias, ¿no? Claro, pero claro. Cuando se avanza, eso que hablamos antes del vínculo y la empatía, claro, vamos a suponer que dimos un ejemplo, ¿no? De los fosteritos y las líneas de metro y, claro, el de fuera y el de dentro de Bilbao. Bilbao es una ciudad que se caminaba, entonces Totalmente. no hacía falta metros, pero de repente sí hacía falta metros, pero hay que hacer entender al de fuera lo importante que es, porque le va a cambiar la vida y lo saben más que el de dentro, que dice, no, yo aquí estoy cómodo, no quiero que me alteren mi escenario, que ya está muy bien. Y lo mismo con el Guggenheim y con lo que sea. Es decir, se parece mucho al problema que te denunció al principio de la persona esta con su navegador y el fallo. Dice, no, yo esto no me funciona. Yo llevo 9 años haciendo esto. Yo confío en el proveedor anterior. Es decir, yo confío en la ciudad anterior, en el modelo anterior. No me traigas este modelo que me está quitando y que yo voy a tomar el café y paso por aquí y paso por allá. Esta gente nueva que no me siento incómodo con esta nueva gente. Y empiezan a haber tensiones. Ahora, es lógico, ¿no? Que bueno, es parte, son frecuencias, ¿no? Son pulsiones y demás. Vale. Vamos a suponer que la gente lo va viviendo y va comprendiendo que eso es un orden natural evolutivo. Pues si tú miras atrás, tanto Bilbao como tu propia vida, dices, wow, la cantidad de cosas que han cambiado, ¿no? Y lo que queda por cambiar. Exactamente. Pero ¿no crees que falta ahí ese momento de decir, espera, acción, ¿qué sucede alrededor? ¿Cuánta empatía tiene acción con lo que sucede alrededor? Resultado, pues hacemos o no hacemos. Quizás falta meter ese grado ese parámetro de hacer una media, una empatía, de decir, oye, ¿a cuántos voy a afectar positivamente? ¿A cuántos negativamente? Voy a hacer un consenso, voy a exponerlo y la decisión, ¿no? Utilizar un formato de criterio quizás externo, con tecnología o lo que sea, para poder visibilizar más datos, más inputs, para llegar a ese equilibrio. Pues fíjate, me estabas llevando a interrogarme a mí mismo si esto de la participación siempre es lo óptimo. Y de hecho se está empezando a debatir si el modelo democrático occidental vigente es el adecuado cuando al final nos está llevando a unos ciclos electorales que en neto son 3 años, porque el primero es ponerse en marcha, segundo y tercero ejecutar y el cuarto cerrar porque hay que abrir el siguiente ciclo electoral. Las decisiones estructurales y estratégicas no se pueden efectuar en 2 años netos. Entonces, una autocracia o un sistema menos democrático como algún país de Asia está demostrando que con visiones a 20 años puede transformar y generar prosperidad. Por lo tanto, a veces tenemos falsas democracias y falsas etiquetas o etiquetas muy sesgadas de que lo otro es lo malo y hay que dar una vuelta. Si llegamos a hacer una votación democrática colectiva de si era necesario un Guggenheim, un metro, etcétera, igual no lo tendríamos hoy. O igual hacemos más caso a los que más ruido hacen y no a los que no llega su voz. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. A veces los sistemas participativos, que yo soy partidario de que la participación informada y bien intencionada, porque en los modelos participativos puede a veces haber mucho ruido y muy interesado. Entonces, tenemos muchos ejemplos de cómo a veces llegan a Europa. ¿Tienes procesos participativos? Sí. A veces prosperan lo que es el interés de unos pocos. Y sin embargo, esa herramienta de lobby que parece que está asociada solo a los poderosos, tengo la fortuna de conocer un caso de un vasco que hemos importado, que es un catedrático en Derecho, que es Alberto Alemano. Y bueno, pues él está utilizando el lobby, pero con el fin de ayudar a la mayoría. Y gracias a él, por ejemplo, volviendo a las telecomunicaciones, el que da clases en universidades de prestigio, pues cada vez que se pasaba una frontera de un Estado miembro de la Unión Europea,
pues tenía un incremento de las tarifas de más del 60%, cuando las normas comunitarias dicen que es libre paso de personas y mercancías. Pero, sin embargo, la señal de tu teléfono móvil era un 60% más. Un estudiante y él fueron capaces de, utilizando herramientas y métodos que utilizan los grandes para unos intereses de unos pocos, para la mayoría, y gracias a ellos tenemos hoy en día libre, tú puedes pasar con tu móvil dentro de Europa y no te cobran un 60% más la interconexión, por ejemplo, ¿no? Claro. Uy, tengo 1000 cosas para hacerte. Vale, porque... Pero lo primero sería vale, la necesidad o la inercia social en los últimos siglos ha hecho que necesitemos un sistema de representación, ¿no? Personas que ocupen el espacio para representar el resto se dedicaba a trabajar porque, ¿no?, tenía que trabajar, y poca gente decía, venga, yo me sacrifico para representar. Aunque nos acompaña hace más de unos siglos, pero en los últimos, sobre todo, lo mencionabas tú, ¿no? Los sistemas de votación. Bueno, fuera dogmas y fuera, por favor, mente que estás ahí, por favor, quítate todo de tu cabeza. No pienses en ningún dogma, no pienses en nada, simplemente en la idea. Entonces, claro, un sistema cuántico, imagínate, 2075. Yo tengo el gran cerebro cuántico vasco, le pongo una chapela arriba, es para hacerlo bien gracioso, y perfecto. Y nos sentamos las personas a preguntarle cosas. Y podemos participar, y va a tomar las decisiones exactas con todos los inputs, gracias a la IoT. Vamos a suponer este mundo ideal en el que va a tener todos los inputs, va a estar conectado a todo para saber que lo que a ti te influye negativamente lo va a tener, ¿no?, ponderado en un 0,0000001%. No es una fracción entre tantas, pero tu votación más la del resto va a ir ponderando en pesos, en donde va a ir equilibrando para que la decisión sea lo más ajustado para todos y tenga un impacto, digamos, mejor distribuido e indexado. Estás dando por asumidas o descontadas determinadas cuestiones. Alguien diseña eso y alguien va a ponderar en base a algún criterio. Es colectivo, es el justo en base a las normas vigentes, las anteriores, las que deberían de ser. ¿Tú crees que el sistema cuántico, si le damos la opción de decidir, analizaría eso o haría miles y miles de simulaciones hasta encontrar la solución? Pero habrá algún elemento de diseño que tiene que llevar a incorporar la ética de esa decisión. Coches autónomos. Esto es un experimento de hace años en el MIT. Si tú dejas que el coche tome las decisiones ante un paso de cebra, si el coche no le funcionan los frenos, ¿qué decisión adopta? Si pasa gente, decide que el coche se estrelle contra un muro, muere el conductor. Dependiendo de si son personas mayores que van ya pues muy deterioradas en su estado de salud, se le atropella a esa persona, se le atropellan a los niños. ¿A quién se atropella? Tiene que tomar una decisión. ¿Sería justo que alguien tomara una decisión de la gente que ya ha vivido muchas millas? Pues ese es el objetivo número uno. Los niños después, el conductor es mi cliente, por lo tanto prioriza. ¿Qué se priorizaría? O sea, sí, ese dilema moral para mí es el centro de todo tenemos esto. que volver a eso. La tecnología es un medio y tiene que haber unos principios que preserven la humanidad. Es que esa humanidad es no funcional. Es algo mucho más complejo. Hay muchas decisiones y esto no va a ser cuentas objetivas. Quiero decir, tiene que haber filosofía detrás de esto. Y siempre los poderosos van a intentar defender sus intereses. Entonces... Y aparte, esa persona mayor, estaba viendo, ¿no?, el niño y la persona mayor, que es como un dilema muy claro de decir, no, el niño antes que la persona mayor. Resulta que es Einstein. ¿Qué haces? ¿Vas a ¿Es un ejemplo? ¿Es un ejemplo? Claro. Sin ninguna duda. Sí, pero porque de forma superficial, cuando clasificamos, omitimos tantas cosas por subjetividad que no asignamos valor. Entonces, eso responde, ergo, al anterior, que es justamente, o sea, por esa costumbre, que es una falsa costumbre, ¿no?, de dar por supuesto las cosas. Yo creo que esta frase de dar por supuesto algo es el gran problema que tenemos normalmente. Si yo doy por supuesto que esa persona de África, no me siento a preguntarle, oye, ¿qué tal? De hecho, mira, ayer lo hice también. Últimamente esta semana me puse a hablar con unas personas y digo, oye, no, o sea, estas personas están tirando los papeles aquí
¿por qué no le pones un cubo de basura y le pones en tu idioma esto? Y dice, no, pero ¿qué tal? Venga, inténtalo. ¿Quieres que vaya yo a comprarlo? No, pero ya, venga, lo voy a hacer yo. ¿No sabes la cantidad de veces que yo me enfadaba? No te puedo decir la cantidad de veces que me enfadaba pasando por ahí diciendo, no me puedo creer esto. Y discutía una y otra vez. Llegó un día y dije, basta, esta no es la estrategia. Es que no puede ser. Yo no puedo estar enfrentándome a otra persona que simplemente necesita un pelín de educación y no me entiende, y aparte el idioma no del todo ayuda. Tampoco la cultura, porque tiene sesgos culturales diferentes. Sin duda. Y yo decía, no, hay que cuidar, le decía, cuidar el barrio, cuidar Bilbao. Eso es lo primero. Y dice, sí, yo. ¿Y por qué tiras? No, y tenía excusas. Entonces voy a la fuente y en vez de confrontar, ayer le dije, oye, ¿podemos ser los peores enemigos o los mejores amigos? ¿Qué eliges? Dice, no, yo, amigo. Perfecto, venga, pues vas a comprar el cubo y hacemos esa prueba. Y si no funciona, ya veremos otra cosa. Y ahí estamos. Pero ya hay un diálogo. Yo he empatizado. He tenido un negocio, obviamente. Entonces, claro, ahí te das cuenta y dices, o sea, si te paras 5 minutos, que no cuesta tanto. Vamos muy rápidos. Sí. Pero no cuesta tanto, Jorge. Bueno, pero es como todo, ¿no? ¿Cuántos... Mira, ayer fue muy, muy enriquecedor, ¿no? En las empresas todos tenemos planes financieros, aunque no sean difíciles de cumplir en muchos ocasiones porque no sabes lo que va a pasar pasado mañana, ¿no? Con el señor Trump u otros similares. ¿Cuántos tenemos una estrategia relacional en nuestro entorno personal, en nuestra organización? ¿Cuál es la estrategia racional, el plan racional de relacional, ¿qué quería decir? ¿Qué estrategia y qué plan relacional tenemos en nuestra organización? O sea, ¿cómo elegimos a las personas o...? Una vez que las hemos... ¿Cómo las elegimos? Es muy interesante, porque es un proceso muy, muy importante. Que no hay que caer justo en lo mismo, en el mismo dilema de la función y venga, te descarto porque no, espera, igual puedes aprender y tienes actitud y lo que decías al principio. Pero una vez que entran, ¿cuántas veces dedicamos unas horas a hablar con preguntas poderosas y conocer y profundizar y que nos conozcan? ¿Esto mismo? ¿Cuántas veces? Menos 10. Porque tenemos que producir, ¿no? Nos olvidamos de las personas, ¿no? Y a veces desconocemos todo lo que le está pasando a esa persona. Entonces, si no lo introducimos, no es un input en la gestión de productividad. Fíjate que por egoísmo, ya no por otra cuestión. Pero a veces por miedo. Porque yo por miedo desde lo racional digo, te expones. Uy, no voy a abrir yo este melón. Yo soy jefe, ¿cómo voy a contar mi vida personal? No voy a abrir este melón, también, o incluso también al revés. Igual no voy a abrir este melón de que ahora se acostumbran todos los ratos a que todo sea muy emocional y al final terminamos cerrando la empresa y tenemos un bar donde charlamos y ya está. Pero entonces, claro, porque sigue siendo el constructo de las empresas, sigue siendo cohesionar personas y todos los días recordarles que tienen que hacer. Lo mismo que tú cuando te levantas y dices, espera, no sé si te pasa. Espera, ¿qué día es? ¿Hoy qué hago? ¿De dónde vengo? ¿Dónde voy? ¿Qué quiero? Hay que tenerlo claro. Quiero decir, a veces también estamos delegando que nuestra felicidad y satisfacción sea externa. ¿Pero tú lo tienes tan claro? Yo procuro reajustarme y recalibrar permanentemente. Entonces, tengo sistemas, herramientas, vamos a decir, digitales, pero sigo tirando cada vez que tengo que hacer algo nuevo, diseñar o rediseñar. Yo tiro de papel, quizás soy de otra generación, de otro siglo, como dice yo también. Mi chaval, y bueno, pues yo permanentemente recalibro. Sí. O sea, recalibras, eso significa que tienes que pasar por fases de ordenar, claro, porque detectas desorden rápidamente. Entropía. Y a veces sin darte cuenta te estás desajustando y al ponerlo blanco sobre negro te das cuenta de que igual hay que virar unos grados o hay oportunidades que las has dejado. O sea, cada uno tiene, cada uno tiene su método, ¿no? Pero yo creo que vamos tan rápido que sí necesitamos parar. Mira, te voy a contar una anécdota. Yo fui nadador de competición y con 13 años me acuerdo que fui a Soria. Y está la Laguna Negra, que es agua de un glaciar. Esa agua es fría, muy fría, tanto que te tienes que echar vaselina para evitar una hipotermia. Y bueno, yo como era verano pensaba que era una cosa, bueno, Soria lo desmerece, ya estás con etiquetas, ¿no? Dices, ¿quién va a venir aquí a nadar? Yo competición, yo tal. Y de pronto pues venían equipos, Canoe de Madrid y otros muchos, pero con estrategia de equipos. Yo iba solo y estaba en una esquina. Y al salir de pronto me empiezan a arañar, a agarrar de los pies del traje de baño. Digo, ¿esto qué es? No te lo puedes creer. Había líderes de cada equipo que les abrían camino para que tuvieran más opciones. Me pude zafar de ello gracias a estar en un extremo y fui nadando, iba el primero.
pero la laguna era negra, yo estaba habituado a un contexto de piscina olímpica que ves con claridad todo y allí no se veía nada. Entonces, nadar muy rápido implicaba no levantar la cabeza para oxigenar y claro, era realmente una diagonal, no era una calle con todo marcado y llegué a unos metros que entendí por qué estaba en diagonal. Había unas rocas y me raspé entero. Al final llegué tercero, pero realmente había llegado el primero y por no levantar la cabeza, yo con 13 años aprendí que no siempre es correr, que hay que levantar la cabeza para saber dónde estás y direccionarte adecuadamente. Oye, pero espera, porque aquí no me voy a pasar por alto algo que me parece muy responsable, ¿no? Tuyo del otro lado, es formar un equipo de chavales jóvenes con estrategia competitiva pero no positiva. Exactamente. Pero la vida es así. Yo igual, la vida es así. Yo iba demasiado relajado, desmerecí una prueba en una provincia que, bueno, no se caracterizaba por tener campeones y al final, pues bueno, descubrí un contexto muy diferente, muy competitivo. No, claro, la vida es así, de hecho. Eso significa que hay gente que te va a atacar. Sí, no, es que... Sin razón. Bueno, cada uno tendrá las suyas. No es personal. No, a veces no es personal, cada uno tendrá las suyas. Porque claro, hay una estrategia. Había una estrategia, estoy convencido que esa estrategia estaba dirigida por alguien adulto, porque no es fácil que estés pensando en esas cosas. Yo no, por lo menos mis cuadrillas no estabas pensando en estas cosas. Pero está claro que alguien tenía ganas de ganar esa... Bueno, pero fíjate que ahí tenemos también una sintomatología clara de lo que puede ser positivo o negativo en ese hilo de generaciones donde, pues obviamente venimos hace miles de años haciendo, ¿no?, narraciones para convencer unos a otros, convencernos de historias. Y esas historias nos hacen luego crear esas estrategias, ¿no?, y avanzar de diversas formas, ¿no? Justo, de diversas formas, formaciones, ¿no? En el mundo militar se puede ver claro, pues se racionalizó mucho y hay mucho para leer sobre eso. En la parte de comportamiento, a veces es algo como un fenómeno emergente en el que, lo que decíamos antes, ¿no?, surge el dilema y surgen los roles, es decir, surge el accidente que decías justamente de la Concagua y de repente 20 personas, lidera uno, luego lidera el otro, porque se ven arrojados a hacer eso. Pero en este caso, cuando hay una dirección, una intención y se perturba, ¿no? Es como turbar algo que limpio, ¿no? Meter turba. Yo no me lo esperaba y reaccioné, podía no haber reaccionado, pero yo reaccioné, me defendí y tiré para adelante. Precisamente por correr más, no levanté la cabeza y el aprendizaje, me quedé con el aprendizaje. Pero sigues pensando que eras el primero. Pero iba el primero, pero el aprendizaje es levanta la cabeza y mira si estás adecuadamente en la dirección que te habías fijado, porque a veces sin querer nos desviamos. Ahí acabas también de resolver algo interesante, que es que si tú analizas el dato, no solo el dato ahí, o sea, si lo ves en histórico, dices, quedé tercero, tal, sí, pero no analizas todo lo que hay alrededor, te puedes quedar con esa sensación de injusticia, de que el otro incluso lea algo que, o sea, es injusto no solo por eso, sino porque el propio dato no va a reflejar nunca aquello que tú sabes que tú eres primero, porque estás en tu marca. Mi aprendizaje creo que tiene más valor, me ha sido más útil que quizás el haber ganado la medalla de oro en una competición de esta naturaleza, pero yo aprendí más cosas que me han sido útiles a posteriori. Sí, a prepararte. Ante lo imprevisible, muchas veces quizás he ido desarrollando ese músculo de actuar en situaciones no previstas, ¿no? Y cómo actuar en situación de tensión, pues yo creo que también es un entrenamiento, ¿no? Con las personas que has estado a lo largo de toda tu carrera ya profesional, en tu yo profesional, esas herramientas que has ido configurando para entrar, no, es muy fácil ver, yo sé, tiburones, ¿no? Decías, voy a pedir dinero, me aparecen 4 tiburones y bueno, me van a esquilmar o intentar comprar el máximo por un valor, ¿no?, más barato, etc. Es decir, van a infravalorar por interés, por incentivos de especulación pura. Pero claro, ¿cómo? Eso digamos es lo más polarizante, la situación más clara y polarizante. Pero hay miles de veces que seguramente has tenido que negociar. En el eje de la negociación, ¿cuál es tu estrategia? ¿Es poner por delante el problema y buscar los incentivos de forma rápida y clara y que todo el mundo esté incentivado y equilibrado o no? A ver, si hubiera una negociación, normalmente he hecho los deberes previos. Yo creo que es importante que
que preveas qué es lo que la otra parte puede ser de interés y buscar ese punto de equilibrio, porque si cada uno va con una posición pues maximalista y solo lo mío, pues evidentemente difícil vas a poder, no sé que tengas una posición de fuerza, pero al final eso es cuestión de tiempo. O sea, no, lo mejor es buscar el win-win famoso, si se puede utilizar el anglicismo en este caso, el ganar-ganar de las partes, y así es más probable llegar a un acuerdo. Y si estoy en el momento de la negociación y hay algo no previsto, sigo proactivamente buscando los puntos en común, los comunes denominadores. Evidentemente, si te están mordiendo, pues tendrás que decidir. Siempre tienes posibilidad de elegir. ¿Es esto lo que realmente quiero? Porque aunque tengas necesidades, a veces tienes que tener cuidado lo que implica ese dinero. Puede ser un dinero tóxico, un socio muy tóxico y al final el proyecto realmente irse a pique, aunque tenga incluso mucho dinero. A veces es el peor. ¿El dinero para qué? ¿Con quién? ¿Cómo lo voy a utilizar? ¿Qué objetivo persigo? Porque a veces parece que las startups son más en función de las rondas que han levantado. Y a veces yo he visto el abrazo del oso, gente que le han dado demasiado y genera problemas, ¿no? Entonces, bueno, mejor tener que no tener, pero bueno, en cualquier caso buscar siempre que todas las partes tengan beneficios, si no, pues no va a ser una alianza o un resultado sostenible en el tiempo. Claro, porque la estrategia es ir a largo, todo el rato. Viviendo en el corto. O sea, hay que conciliar ambas. Es un poco como la metáfora del coche. Puedes conducir como algunos financieros, los de las cuentas y no cuentos, pues van con el retrovisor. Pero bueno, si solo miras para atrás, ¿cómo conduces si no miras hacia adelante? Te pegas la torta seguro. Si solo miras hacia adelante y no tienes en cuenta la visión 360, pues también puedes generar problemas o tenerlos. Por lo tanto, tenemos diferentes herramientas y lo que tenemos que es utilizarlas adecuadamente. Y tener más gente en el vehículo mirando para todos lados. Sí, y la tecnología te puede ayudar. Hay niebla y con un LiDAR tú puedes estar detectando obstáculos. Es decir, la tecnología bien utilizada es fantástica. Entonces, pero bueno, luego están las personas que lo utilicen convenientemente. Claro que en esa analogía del LiDAR es poner a uno que esté ojo a visor realmente atento a problemas o que tú mismo puedas desarrollar tus herramientas para detectar problemas. Al final ahí siempre emerge el método, ¿no? O sea, tendemos las personas que estamos constantemente creando o proyectos o avanzando en un estado de presión extrema constante, añadido siempre al dilema y al problema. ¿En medio crees que vamos creando como ese, lo que decías tú, ¿no? El librillo, el maestro hace el librillo o algo así, es la frase que me la sé. Cada maestrillo tiene su librillo. Eso, sí. Que yo no me las aprendo nunca, nunca me las voy a aprender, pero sí que es cierto. Es cierto que cada uno va eligiendo ¿no? recabar esas secuencias donde siente que empieza a ver un patrón, empieza a autocompletar, luego empieza a prever, luego empieza a decir, mi intuición aquí no falló 20 veces, ya está, voy a confiar en la intuición. Que eso es una de las cosas que me pasa con las personas. Es algo que no tengo un radar para eso. Es un tipo de inteligencia, no deja de ser... Ya, pero ahí hay algo más. Sí, probablemente la evolución y todos los que nos han antecedido pues nos han dejado determinada genética que nos ayuda a evitar problemas o a identificar los riesgos. Entonces sí, es un tipo de información que está ahí y que depende cómo la utilices, pues ¿No miras tú los micro detalles? Te decía antes, ¿no? Una micromirada y te han dicho 1000 cosas y dices, vale, no puedo ni... Es que no sé cómo describirlo. Yo ya sé lo que quiere decir, sí. Pero si lo tuviera que decir no lo puedo reproducir, que es muy curioso. Sí, luego luego tienes las dificultades ya culturales, porque te vas a India y cuando mueven la cabeza que no sabes si es un sí o un no, claro. Te lo hace complejo, ¿no? Pero bueno, esos son detalles ya muy, muy singulares. Pero sí, yo creo que transmitimos mucha información. El silencio me gusta también, ¿eh? ¿Cómo es? Pues necesitamos más silencio, porque a veces tenemos tanto ruido que necesitamos reflexionar y encontrarnos a nosotros mismos, sin ninguna duda. El otro día me dijiste algo muy clave también, que fue, tú estás ahí con algo. Digo, sí. Y es una decisión muy fuerte. Digo, sí. Pues venga. Y me diste un consejo, ¿no? No lo voy obviamente a decir, pero hablamos y descargamos. ¿Por qué en lo público, que es este foro, aquí mismo, hola, hablamos todo lo que podemos hablar porque hay estrategias a largo, a corto y a mediano que son benévolas, con valores, con ética y demás, pero
¿por qué no podemos decir absolutamente todo? Porque claro, hay que sintonizar, ¿no? Lo que hablamos al principio de todo. Tú no puedes decir toda la verdad. Un gobierno no puede desencriptar todos los secretos porque si no, la gente se queda calva en 5 segundos y empiezan a robarse. Yo qué sé, o sea, estamos a un palmo de la violencia extrema simplemente si sabemos que no hay control de nada, por ejemplo. Pero no. Nos dicen, no, tenemos todo controlado, el meteorito tal, lo vamos a destruir. Ese extremo es fácil de verlo, ¿no? Pero a corto, a pie de calle, claro, cuando las informaciones están maduradas de diferente forma, no podemos que pensamos. Y hay un secreto a voces por ahí. ¿Cómo convives con toda esa sensación? Sin frustrarte. A ver, te lo voy a llevar igual al proyecto en el que estamos ahora, ¿no? Que hablas de tecnologías cuánticas y no puedes hablar con todo el mundo de lo mismo. Yo creo que un poco en línea de lo que estabas diciendo, no todas las personas estamos preparadas para la misma información contada de la misma manera. Entonces, si alguien me pregunta a qué me dedico, intento, si le conozco, parto de la ventaja de que sé más o menos en qué parámetros está, y si no le conozco, procuro ser muy suave, hablar poco de tecnología y sí de los beneficios que puede aportar, ¿no? Exacto. Entonces, nosotros estamos en sensórica y metrología cuántica. Pues hablar desde una perspectiva muy científica, técnica, y descender a aspectos regulatorios donde pues hay algunas moléculas que hay que identificar y eliminar y están en escalas, en concentraciones muy pequeñas, en partes por trillón. Claro, ¿qué es partes por trillón? Pues al final una forma de explicarlo para que todo el mundo lo pueda entender es identificar una gota de una molécula o de una familia de sustancias en una piscina olímpica. Ese es el reto científico-tecnológico que estamos trabajando. Y dices, si la regulación está midiendo esto, es porque hay evidencias científicas de su impacto en la salud pública y medioambiental. Entonces, nosotros podemos verlo desde el punto de vista científico-tecnológico, ser capaz de llegar a partes por trillón o partes por cuatrillón, pero eso no es un beneficio, eso es una funcionalidad, una característica. Sí, pero esa vertical, es decir, eso que tú logras encontrar, ahora lo aplicas en el agua, en salud, y en procesos industriales, que puedas llegar a medir procesos intensivos en energía que pues llegan a más de 1200 grados, por ejemplo, y claro, no hay tantas tecnologías o soluciones para esto, ¿no? Claro, pero es que a mí me encanta eso, que o sea, son como esas capas de... Claro, no tenemos la capacidad todavía de divulgar todo lo que se ha avanzado ya a día de hoy, como para hacer una permeabilización por destilación en todas las personas y que sean conscientes de que la IA tiene un peso, la cuántica tiene otro peso y las decisiones inmediatas tienen otro peso, ¿no? Entonces, me encantaría que las personas tengan una especie de, no sé, de herramienta en la que puedan levantarse y decir, vale, ok, hoy tengo que aprender un poquito de cuántica simplemente para saber hacia el futuro, para poder contarle a mi hijo que es importante. Lo que hacía mi padre igual en mi época y en las anteriores también. Estudia inglés, ahora estudia chino. Es estratégico, ¿no? A largo plazo. Nunca le hice caso, pero ahí está la cuestión. Que él quería lo mejor para mí. Decía, no, es clarísimo. Habla en inglés y muévete en un mercado global porque él ya me veía. Pero entonces volvemos a esa idea, ¿no? De si no podemos contar todo la profundidad de lo que es exactamente lo que haces o la importancia de lo que viene desde el punto de vista estratégico, ¿cómo hacemos? O sea, ¿cómo hacemos? Bueno, pues hay que adaptarse, ¿no?, a las personas que tengas delante y a las que te quieras dirigir. Cada persona y cada momento tendrá su motivación o su importancia. Un mensaje ya no vale, ya no tenemos un único canal de televisión, una única radio que llega a todo el mundo. Afortunadamente tenemos medios para segmentar, microsegmentar los mensajes a los perfiles diferentes. Lo hace más complejo, pero también más directo. Yo creo que al final todo lo que estamos aprendiendo de la genómica nos va a llevar a que más que fármacos para bioindicadores concretos de gran volumen, que quedan muchas enfermedades de baja prevalencia sin atención porque no son rentables,
probablemente vamos a ir cada vez más a una mayor personalización. En la farmacología igual nuestro propio cuerpo tiene la solución para los problemas y no fármacos o síntesis externas que solucionan a un porcentaje de gente pero a otra no, ¿no? Entonces, yo creo que se abre un universo de posibilidades, pero que también hay que hacer el esfuerzo de esa personalización. Entonces, claro, el que quiera, no, es que yo voy al 80%, el 20% que me da el 80% del negocio, ¿no? Bien, es legítimo. Pero en la larga cola que ya llevamos unos cuantos años con esta teoría, hay muchas opciones. Este canal no deja de ser reflejo de esas posibilidades que nos ha dado la tecnología. Esto se puede utilizar para compartir una conversación interesante o queremos que con ánimo de que sea de interés, o para hacer cosas bárbaras que yo estuve en YouTube cuando fue justo adquirida por Google y tenían un reto muy grande cuando todavía no estaba la IA, de que había un departamento que visionaba vídeos que estaban denunciados o que no debían de estar publicados. Y había gente que no duraba un mes. Si ves las barbaridades que alguna parte de la humanidad es capaz de hacer, la IA puede ayudar igual a esto. Fíjate, que ponte, no sé, en fuerzas de seguridad del Estado que están analizando casos de pedofilia. Muy difícil que puedas estar mucho tiempo viendo cosas de estas todos los días, 8 horas al día. Ahí tienes que dejar de creer en la humanidad. Entonces, la tecnología nos puede ayudar a eso, que la visión artificial identifique determinadas cuestiones y que lo haga sin que tenga que sufrir una persona. Y evidentemente hay que ir al origen, que no ocurra que esos vídeos se puedan subir. El problema es que ahora con la tecnología también la contra es que se puede crear algo que no es real. Entonces, para mí lo que nos vuelve a acercar es que los valores, la ética son más importantes si cabe, porque tecnología sin control es un problema. Cantidad otra vez, claro, porque claro, hemos hablado de toda esta parte de la toma de decisión y el sistema democrático que no tenemos la capacidad, al menos todavía, de conseguir, ¿no? Que los incentivos estén bien contrapesados en esa utopía, ¿no? que te planteaba hace un momento. A la par, el problema sigue estando, ¿no? Esas capas estratificadas. Obviamente en lo social existen y existirán, espero que muy poco en el futuro termine, si logramos la abundancia que esperamos con todo esto que viene, pues que se acabe, pero bueno, habrá un reto de vuelta en el que vamos a suponer que todo el mundo ya tiene casa, come, tiene todo resuelto y ahora falta el reto educativo de alinear los incentivos para que todo el mundo tenga acceso no a la misma información, sino que todo el mundo tenga ya no acceso, sino comprensión. Porque el acceso está hace años, y has dicho una palabra también clave, infoxicación. Yo vengo estudiando esto hace 13 años, así. Vamos a hablar también lo de los líquidos. Es decir, tú dices, venimos de esos procesos donde la sobresaturación de información genera una parálisis absoluta y casi un estado en el que estamos viviendo actualmente y en el que tú ya tienes que enfrentarte a desarmarte intelectualmente ante el ocio vicioso que algunos hablaban hace años, que fue un tag también que me pareció muy interesante, ¿no? Desde el punto de vista sistémico de cuánto hay de educación y de interés en educarse y cuánto hay de drenar esa existencia en decir no puedo más, no aguanto, no resisto todo este maremotum, no solo de información, sino de exigencias. Uh-huh. Y luego no solo de exigencias económicas, de trabajo, sino también de exigencias ya sociales. Tengo que ser muy consciente de cada cosa que digo, cada cosa que hago, mientras no me da la vida. Entonces, estamos ante una saturación, la gran saturación de la humanidad. Sí, quizás es que en vez de seguir vertiendo nuevos conceptos, tenemos que desaprender y vaciar, ¿no? Al final los líquidos rebosan y también igual lo que tenemos que hacer es que fluyan. Entonces, las aguas estancadas normalmente es donde suele haber más problemas que si el agua fluye. Entonces, bueno, pues la naturaleza ya nos ha enseñado
carece de sentido con lo que hemos visto en la Dana y en otros casos. Los humanos hacemos avenidas rectas, vaguadas rectas. La naturaleza no tiene un río recto. Los ríos suelen tener meandros que sirven para pues, drenar y limpiar y muchas cuestiones, ¿no? Y evitar desbordamientos que acelere más la masa de agua en caso de lluvias torrenciales. La naturaleza es la gran maestra que, por desgracia, en ocasiones nos olvidamos de sus lecciones, ¿no? Y vamos en contra de ella incluso. Entonces esto, por ir respondiendo cosas en todo, ¿no?, tu ciclo y hasta hoy, ¿qué aprendizajes podríamos dejar aquí en la mesa como, oye, en este Merge quiero dejar claro que esto que he aprendido sí es algo que creo que lo puede aplicar cualquier persona? O sea, ten en cuenta esto. Yo creo que la primera es intentar conocernos a nosotros mismos. Autoconocimiento, la autoconsciencia de quién eres, qué es lo que quieres, cómo lo quieres conseguir, porque los cómo a veces son más importantes que los qué es. Yo creo que eso es fundamental. Si no tienes esa hoja de ruta y esa brújula clara, pues evidentemente el viento te llevará por cualquier sitio y no eres dueño de tu destino, ¿no? Entonces, primero conocerte. Y evidentemente ir recalibrando. Como cualquier sensor necesita recalibración, ¿no? Los cuánticos un poquito menos que los tradicionales, que se sepa. Son más interesantes o con una ventaja respecto a la sensórica tradicional. Luego, quizás tener un espíritu abierto, porque con un contexto tan cambiante no existen planes a largo plazo y no tenemos más que mirar 5 años atrás, qué es lo que hemos vivido. Y es que es tremendo, ¿no? El COVID era algo que estaba... Fíjate que en octubre del 2019 se sentaron en un hotel en Nueva York, la Fundación Bill y Melinda Gates. Estaba John Hopkins, que en salud pública es un referente, la Universidad de Johns Hopkins, y estaba el World Economic Forum, el Foro Económico Mundial. Y estaban trabajando un hipotético caso de riesgo de salud pública. Un coronavirus, estoy hablando de octubre de 2019, que se iniciaba en una fábrica de cerdos en Brasil, llegaba a Europa a través de Portugal, antigua colonia con la que mantienen relaciones, y iba a todo el continente hasta llegar a China y morían 63 millones de personas. Las estadísticas de cuántas personas han muerto después no lo sabemos. A ese evento le llamaron Event 201, evento 201. Todos los años hay 200 eventos zoonóticos, es decir, enfermedades que tienen animales que se traspasan a humanos. Todos los años hay 200 eventos zoonóticos. Esto que ha pasado hace 5 años no es la única vez que va a volver a ocurrir. Entonces, ¿estamos preparados? ¿Hemos aprendido algo? Yo no tengo nada claro. Todos éramos, la primera semana me acuerdo que hasta en el ascensor. Yo soy la del tercero tal. Si alguien necesita ayuda, le hago la compra. Al de menos de un mes ya se había arrancado. La policía de barrio empezaba a pitar si alguien pasaba por debajo. Igual era enfermera o médico o médica. Es que, insisto, somos capaces de lo mejor y de lo peor. Entonces, bueno, yo creo que eso, tener claro quién eres y hacia dónde quieres ir y los cómo, y definir realmente si quieres estar en la parte de la luz o en la oscuridad, si solo miras por ti o realmente quieres contribuir positivamente, porque además es que es egoísta también el ayudar a los demás. Si tú creas un mejor entorno, te va a favorecer a ti. Entonces, pero no todo el mundo lo ve de la misma manera. Parece naif y hasta carente de lógica que a veces ayudes a alguien, porque primero tú. Bueno, pues, las leyes del mar y muchas leyes nos han demostrado que si nos ayudamos que nos va mejor que viviendo solos, ¿no? Si no, pues no tendremos este modelo. Pero está claro, o sea, pero si alguien tiene duda de esto, que razone inmediatamente, porque tiene un problema. Pero hay ejemplos. Sí, pero el número 1 es tú, ser humano que estás ahí, ponte ahora mismo a diseñar un móvil o a intentar, como Marconi llegó, ¿no?, a procesar el tema de las antenas y realmente que hoy tengas esa magia de que esto mismo está sucediendo. Entonces, que vivimos encadenados. Somos, ¿no? Tenemos una cadena en el ADN clara y tenemos una cadena de descubrimientos
que son estos periféricos que nos ayudan. Aunque no tenga tanto importancia, quizás tiene mucha importancia para mucha gente, ¿no? Porque ayuda a aumentar la velocidad de procesamiento o de memoria. Entonces, todo tiene una relevancia, todo tiene una relevancia. Entonces, quedarnos a pensar que si no somos, o sea, que lo colectivo es algo que sucede ahí fuera y que nosotros somos lo importante, es el peor error. Pero claro, también ahí entran los dogmas y donde no caer tampoco en esos algoritmos que son estos espacios tan rígidos de pensamiento, que no dejan de ser algoritmos porque vemos que no evolucionan mucho y que no autoaprenden, sino que mantienen lógicas de tribu y ahí creo que es donde hay que romper. Es decir, afiliarse a uno mismo, no afiliarse a nadie más. Afiliarte a ti de decir, oye, aquello que yo estoy haciendo responde a la presión de, no, estoy en una institución, a esto, o yo estoy exponiendo aquello que pasa de forma honesta y propongo solucionarlo entre todos. O no, hay que callar porque el silencio hace que todo vaya mejor. ¿Para quién? Pero si mantenemos la cadena del silencio, es decir, si hay una cadena de voces, ¿qué sucede? ¿No? Es exponencial, se genera música o ruido, pero puede ser virtuoso. Ahora, cuando hay silencio, si uno se calla, se empiezan a callar todos, se vuelve oscuridad, nadie puede encontrar a nadie, y si nadie tiene la capacidad de decir, hey, aquí estoy, pierde su fuerza. Entonces no hay una cadena, hay un silencio. Y silencio es oscuridad y no hay unión, no hay nada. O sea, simplemente es algo que va a tender a la rotura o a la desmantelación total o desintegración. Es decir, no es algo que se va a sostener a lo largo del tiempo. Va a romper. ¿No crees que esa estrategia está en nosotros? De decir, más allá de ¿no? esos secretos a voces, no hay que hablar, no hace falta. Pero decir, oye, por lo menos que cada uno coja ese testigo, decir, oye, si yo puedo exponer un trocito de algo y entre todos podemos resolver, nos preparamos para ese futuro tan brillante que viene. Porque todo esto viene a colación de cambiar la mentalidad colectiva para tener geopolíticamente un espacio donde ocupar. Porque si no, ¿cómo vamos a ocupar ese espacio? Si tenemos una mentalidad clásica en un marco clásico, ¿cómo vamos a ocupar ese espacio que ni siquiera podemos procesar de forma clásica? Bueno, has dicho, hay muchos elementos o muchas derivadas que podemos trabajar, ¿no? Tener quizás primero afiliación a ti mismo, como decías, ¿no? Ser consistente, coherente contigo mismo. A veces ante circunstancias laborales o las que sean, pues la reacción ante una amenaza está demostrado biológicamente que hay pocas formas de actuar. Unos pocos se enfrentan y algunos huyen y algunos se quedan paralizados. Con lo cual yo puedo entender que el instinto de supervivencia ante una amenaza concreta de pérdida de trabajo, de hacer algo que creas que pueda molestar a alguien, pueda ser una forma de actuar. Por desgracia se observa que es demasiado. Yo diría que hay menos valentía. Yo me planteo si muchos centros de decisión tuvieran a las personas que hoy están a los mandos en momentos críticos de la historia, no sé lo que habría pasado. Y lo podemos llevar desde el plano local hasta el plano global. O sea, tenemos grandes lecciones de que ante situaciones complejas ha habido respuestas que en el momento último han adoptado igual las medidas óptimas o adecuadas. Porque si solo hay testosterona o cortoplacismo, pues no estaríamos aquí. Muy bueno que menciones la testosterona, porque efectivamente es uno de los grandes males que tenemos, ¿no? Que hay que ir demasiada testosterona, esa testosterona. Demasiada, sí. Que eso es, ¿no? Y que vaya pues siendo más equilibrado todo. Entonces, pero en esa cadena de no callar y de tener esa... Yo entiendo, ¿eh? O sea, hoy me dijo una persona, yo tengo una hipoteca, él vio... No, yo voy a luchar, decir estas cosas, pero no, o sea, yo ya voy a, esto es lo que, así, este era el gesto, ¿no? Yo hasta aquí llego. Supervivencia. Vale, pero entonces, ¿cómo podemos, entonces sí está roto el sistema? Porque el que representa está diciendo que, o sea, ¿por qué seguimos manteniendo ese esquema de decisión piramidal en un aspecto, en la parte de instituciones, y en el privado horizontal?
Bueno, habrá de todo en todos los sitios, quiero decir, yo creo que en lo público hay ejemplos también de gente que hace cosas maravillosas. Yo creo que has tenido alguna persona que has entrevistado recientemente. Infinidad de gente que cada día me sorprendo más. Eso es. Es al revés. O sea, yo creo que es al revés. O sea, creemos que hay, o sea, criticamos más de lo que deberíamos porque hay más gente maravillosa de la que creemos. Sin duda, sin duda. A ver. Ahí está la cuestión. Lo que hay que buscar es aquellas fuentes de luz que hay y no quedarnos solo con las otras partes, ¿no? Pero lo mismo en ámbito privado, es decir, algunas personas, algunas organizaciones lo hacen mejor y otras pues no tan bien. Es decir, realmente hay de todo, como en botica se dice, ¿no? Yo creo que es eso, es ser consistente contigo mismo y desde luego pues intentar que midamos el impacto que queremos generar. Al final lo haces por ti, lo haces por tus hijos o por las generaciones que te llegan. Yo leía a una de las personas que negociaba procesos de paz en entornos muy conflictivos, históricamente enquistados, y lo que decía es que en todas las primeras reuniones lo que decía, no vengo a hablar de mi posición o la tuya, vengo a hablar de qué es lo que queremos para nuestros hijos. Y cambiaba radicalmente el enfoque de la negociación. Lo que hiciste antes del órgano y el cuerpo humano. Es que efectivamente te pone en una posición diferente. El marco, ¿no? Totalmente. Esa es la maravilla de la humanidad. Que, sí, porque nosotros creemos que los boss o los gobiernos son gobiernos. No, son personas que se están sentando y sí hay casos donde, en la mayoría de los casos, la gente realmente tiene ese compromiso. Y ahora quito lo público y voy a lo privado. Lo mismo, presumimos que, pues el dueño de una gran corporación, Inditex, o la que tú quieras, me da igual, puede ser un cabrón porque representa, ¿no? De todo lo que, ¿no? Y dices, espera, voy a escuchar la historia. De repente empiezas a matizar y te encuentras con una historia de las que acabamos de contar antes, casi de haber viajado, caminando, se hizo todo, 1000 kilómetros caminando hasta que lograba no sé qué. Y dices, espera, ¿esta misma persona es la que ahora tal? Sí, y además, dices, espera, entonces, ¿por qué yo he comprado esas etiquetas tan superficiales? Quizás volvemos al origen, que simplificamos en exceso, no profundizamos. Esa persona que dices que al final es envidia lo que hay, pero se ha construido de cero. Ese sí que probablemente no tuvo inversores tiburones, sino que reinvertía todo lo que iba generando, generó empleo, incluso en capas de población que lo tenían una empleabilidad más compleja. Ha ido construyendo, sumando y bueno, es cometiendo errores como todos, pero un caso de éxito. Y también. Y ha donado a través de su fundación millones de euros en equipamiento para tratamiento oncológico y no todas las comunidades han aprovechado o están utilizando ese equipamiento que cuesta millones de euros. Entonces, y sin embargo se le criticaba porque, claro, tiene tanto que ha dado. Si tú lo tuvieras, ¿qué harías? Yo me planteo si la gente realmente en su ámbito toma decisiones con tanta ética como quieren que los demás hagan y luego están intentando no pagar no sé qué, no sé cuántos. Entonces, dicen que para conocer a una persona hay que darle poder y ver cómo se enfrenta ante situaciones complicadas, ¿no? Pues efectivamente. Qué buen ejercicio ese para nuevas generaciones. Bueno, y le ponen un casco de realidad virtual y decirle, mira, enfréntate al dilema. Y fíjate, para poner en puestos de responsabilidad, quizás es mejor contratar a alguien que ha pasado por situaciones complejas porque va a ralentizar muchísimo más lo que es un problema. Si tú me das una Big Four y me das... ¿a quién elegiría yo? O sea, al que más se ha peleado exactamente en quiebras o en negociaciones. Es decir, totalmente de acuerdo que el dolor hace el aprendizaje. No tengo claro que todo el mundo transforme el dolor en aprendizaje. Lo has matizado es una oportunidad. Y es verdad que lo matizas y lo repites porque has comprobado que en realidad no todo el mundo tiene capacidad de autocrítica, de autogestión. O de saber salir de ese agujero, porque cuando estás muy abajo es muy complicado, si no tienes recursos o alguien te ayuda. Entonces, desafortunadamente, cada vez estamos más solos, estamos más personas en el planeta, pero quizás las redes no son las de antes, ¿no? Eso es cierto, que las redes de contención... Bueno, o sea, tú me impactaste fuertemente el otro día, pero a la vez estuve impactado por otras 5 personas en esos momentos, en ese contexto, ¿no? En la burbuja he tenido como 5 impactos y dices, sí, vale, pero esos 5 impactos vienen porque te lo has currado con cada uno de ellos, con detalles, con cosas que la gente... Es decir, cuando tú ya has demostrado interés por el otro, y genuino, tiene que ser genuino, el otro lo identifica como genuino y dice, venga, voy a darle algo a esta persona que ahora está un poco jodida. Eso es capital relacional. Claro, efectivamente, es capital humano. Eso si no inviertes, va a ser difícil. Si no haces ingresos, un banco no te va a dar nada.
Pues lo mismo, ¿no? Si tú a nivel relacional no inviertes en la gente, es difícil que luego te retornes, muy difícil, ¿no? Aviso a navegantes, entonces, que nuevas generaciones que empiecen a tejer redes físicas y que hablen con personas, que creen una network física, que se esmeren por, ¿no? Por escuchar al otro, por... Bueno, nuevas generaciones y... Todo el mundo. Lo que pasa es que es cierto que estas generaciones, y casi, bueno, ya los adultos también, parece que nuestro grado de concentración se está limitando enormemente. La generación del Instagram y TikTok son 8 segundos. Estamos viendo una pieza en 8 segundos, pasamos y al final no profundizamos en nada. Y lo peor de todo es que con los medios de la IA se pueden crear vídeos absolutamente realistas y ya qué es verdad y qué no es verdad. Como no tengas espíritu crítico, quizás la competencia más necesaria es el espíritu crítico, de no creerte cualquier cosa. Porque es que ahora puede sonar tu propia voz cuando descuelgas el teléfono en llamadas que te están grabando, con decir sí, dígame, y automáticamente pueden estar reproduciendo tu voz y poder engañar a alguien que te conozca con esa voz. Hace 4 días, no, el viernes pasado, 5 días, hicieron hacer una persona una compra de 3 tarjetas de regalo de 300 euros porque se hicieron pasar por mí. Le manda por WhatsApp sin mi foto, Uh-huh. O sea, sin mi foto. Me manda las capturas y digo, pero si no ponía las fotos y lo que te está poniendo ni siquiera habla como yo, pero... Y yo, claro, le digo a esa persona, yo soy tonto. Digo, no, tranqui, pero primero no es ningún tonto. Para empezar, vas a toda hostia en la vida y has pensado que era yo y has dicho, venga, va, voy a ayudar a la persona que para mí, lo que sea, ¿no? Sí, le sí. puso peso a eso. Lo hizo. Pero porque va a toda hostia y no lee. No ha leído. Ni siquiera, o sea, cuando luego salió de la burbuja, dices, pero si yo, sí, claro que lo hubiera visto si hubiera estado concentrado y con atención. Y ahí se cumple lo que acabas de decir tú. Y eso se aprovecha mucha gente, no solo en esto, que es un extremo de una estafa de WhatsApp, que bueno, que hay miles ahora mismo. De hecho, hay mucho, pero mucho más que hace nada, ¿eh? Se está volviendo exponencial. Totalmente. Es sobre todo en poner un filtro, lo que dices tú es, oye, si tú pones un filtro sobre todo lo que ves y escuchas, en el que poner en duda es la clave, claro, ¿no crees también que esas generaciones van a sentir que no pueden creer en nada y quizás tenga una deriva muy dolorosa a nivel psicológico también? No puedo, no me atrevo a hablar de toda una generación lo que va a hacer, lo que no va a hacer, pero sí es cierto que sí, se van a enfrentar o igual acaban cerrándose más en los entornos muy cercanos. Están recomendando expertos en ciberseguridad que volvamos a métodos del siglo pasado, es decir, tener claves entre personas cercanas. Si de pronto llega un vídeo con mi imagen y mi voz que está pidiendo que hagan un ingreso de 3.000 euros y no he sido yo, hazme una pregunta. Oye, ¿cómo me llamas en casa? Esa llamada se corta en ese momento, porque sabe que hay una clave que no la sabe. Claro, yo decía, por ejemplo, hoy lo que le contestaba, decía, oye, la siguiente, eso es. Nunca, jamás, nadie de la empresa te va a pedir nada de dinero, jamás, eso jamás. Eso es. Eso número 1. Número 2, llama y habla de voz natural y indaga. Y luego vuelve a indagar, pero que sea incluso hasta físico, llegar a físico, es decir, esperar a decisión cuando ya estés en físico. Ya si en físico soy yo el que te lo dice, bueno, pues tendrá sentido, pero llega al físico. Y creo que lo anterior es la pregunta clave que dices tú. Sí. Claro. Llevamos 1 hora 50. ¿Qué te parece? Pues a ver si aguantan. Primero, gracias por estar aquí, por haberlo hecho, por haber brindado estas casi 2 horas. Y bueno, me encantaría lanzarte el reto de traer a estas mentes expertas científicas que están acompañándote, que seguro no van a poder ayudarnos a divulgar más estos conceptos tan complejos. Sí, pero son los actores y actrices de estos desarrollos que realmente los veremos dentro de años. En nuestro caso esperamos que más cerca en el tiempo, porque estamos trabajando para que así sea, pero es necesario dar voz y escuchar a aquellos que están realmente desde la ciencia dando no respuestas a lo actual, a las preguntas actuales, sino generando oportunidades para que haya nuevas preguntas. Y que esas nuevas generaciones también tengan una oportunidad de vivir algo tan maravilloso como un océano totalmente azul, increíblemente gigante, en el que poder hacer infinidad de cosas y traer prosperidad, ¿no?, a este territorio, que también podemos ser competitivos, que es algo que hay que dejar claro.
Efectivamente, a ver, Europa, Euskadi fue un referente industrial y económico, financiero. Europa en telecomunicaciones fue un líder en los 90 y principios de siglo. Y tenemos la oportunidad ahora con las tecnologías cuánticas y concretamente con la sensórica y la metrología cuántica, que desde Bilbao, desde Vizcaya, desde Euskadi y desde Europa, estamos en una ventana de oportunidad privilegiada porque tenemos el talento, tenemos la demanda, tenemos las capacidades y lo que nos falta es que conjuguemos todas estas posibilidades para que el resultado final sea realmente sinérgico y la suma de todos los factores sea mayor que la suma lineal, sino que realmente sea mayor, ¿no? Que van a hacerle preguntas a estas personas, por Dios. Cuando quieras. Sí. Muchísimas gracias. A ti. Seguimos.